ahora de estequiometría se refiere simplemente al proceso por el cual sustancias originales van a generar, van a formar, van a llevar a dar inicio a la creación de una sustancia, correcto. Pero estequiometría ahora colabora en calcular la cantidad. Por ejemplo, cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno, tú sabes que se forma el agua, bacán, pero tú no sabes cuánto se va a formar de agua. Para saber cuánto de agua se va a formar, para saber cuánto de hidrógeno voy a utilizar, para saber cuánto de oxígeno voy a utilizar, para eso, jóvenes, se aplica la llamada estequiometría. Es como, por ejemplo, alguien quiere regalarte una chompa, esa persona teje, y para saber cuánto de lana va a ingresar, tiene que saber tu medida, ¿sí o no, jóvenes? Y ahí calcula cuánto de lana te va a ingresar para tu chompa, ¿correcto? Igualito ocurre acá también. Solo que esto se refiere a las sustancias químicas. Por ejemplo, sabemos nosotros que el calcio reacciona con el ácido sulfúrico para formar sulfato de calcio y el gas hidrógeno, lo sabes. Pero vamos a ver a la parte matemática. Supongamos nosotros a ver que queremos formar, supongamos, 136 gramos de ácido sulfúrico, de sulfato de calcio, perdón, ¿está bien? Entonces, lo primero que te hace preguntar es, oye, ¿cuánto de calcio voy a utilizar? Oye, ¿cuánto de ácido voy a utilizar? Para saber cuánto vas a utilizar tendrás que recurrir a la llamada estequiometría y le vas a preguntar, le dirás, estequiometría, dime por favor, ¿cuánto de calcio y cuánto de ácido voy a tener que utilizar? Ella te va a responder, mira, te dirá, de calcio vas a colocar 40 gramos, del ácido vas a colocar 98 gramos. Ah, y te dice, está clara, pero vas a perder 2 gramos de gas hidrógeno. O sea, trazándote tú una meta, todo lo demás te lo calcula la llamada estequiometría. Es que para eso sirve estequiometría, para calcular las cantidades, para saber cuánto va a reaccionar, para saber cuánto se va a formar. Eso, jóvenes, se llama estequiometría, ¿correcto o no? ¿Sí? Ahora, tú dirás, profe, ya, bacán, profe. Acá 136 gramos, ya es un valor que yo me doy arbitrario, pero ¿de dónde salió 40 gramos, profe? Por ahí de repente se parece a su masa atómica. ¿De dónde salió 98 gramos? Creo que es algo así como su masa molecular. Profe, ¿pero de dónde salieron esos valores? ¿Por qué no fue de repente 20, 30, 50? ¿Por qué 40? Jóvenes, para saber todo eso habrá que recurrir a sus leyes, las llamadas leyes estequiométricas. La primera ley lo dio el amigo Antoine Laurent de Lavoisier. El amigo Lavoisier decía algo importante. En toda reacción química, la suma de masa de los reactantes y de los productos se debe conservar. Por ejemplo, súmalo por acá. Esto me daría 46 gramos. Que de ser igual a esta suma que sería 46 gramos. Y para que ella sea 46 gramos, se supone que acá vale 2 gramos, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Entonces, eso, jóvenes, se llama ley de la conservación de masas. En toda reacción química, la suma de masa de la izquierda debe ser igual al de la derecha, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿está bien? ¿Cuál es la forma general? Por ejemplo, A reacciona con B para formar C con D. De A reacciona X gramos, de B reacciona Y gramos y de C se forma Z gramos para formar de D doble gramos, ¿está bien? ¿Qué se va a cumplir, muchachos? Que X más Y, ¿a qué debe ser igual? ¿Tú sabes eso? Mira, vamos, díctame. ¿Será o no Z más B doble, sí? ¿Estamos de acuerdo o no, sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la forma general. No te vayas a olvidar, ¿está bien? Correcto. La segunda ley se llama ley de las proporciones definidas y lo dio el amigo Lawrence Joseph Proust, ¿no? O para ti simplemente Proust, ¿correcto, sí? ¿Qué decía el amigo Proust? En toda reacción química, las cantidades van a reaccionar en forma proporcional. El exceso de alguna de ellas quedará sin reaccionar. Porque en toda reacción química reaccionan en forma proporcional, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, si de ella reacciona 4 gramos, de ella va a reaccionar 32 gramos para formar de ella 36 gramos, ¿está bien? Ya está. Esta proporción, por ejemplo, nadie lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque depende de su masa molecular, mira. Supongamos a ver que de ella reaccione solamente 1 gramo. Entonces significaría que está reaccionando solo la cuarta parte. Para que cumpla la proporción según Proust, de él también tiene que ser la cuarta parte, que sería 8 gramos. Para formar también de él la cuarta parte, que sería 9 gramos. ¿Estamos de acuerdo así? ¿Ya? De esa manera, mira. De esa manera hablamos sobre lo que vendría a ser justamente la llamada reacciones químicas, ¿correcto? En este caso, estequiometría. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo lo triplico a él? 3 gramos. Si lo triplico a uno de ellos, a todos lo tengo que triplicar. Por lo tanto, para ellos sería 24 gramos y para ellos sería 27 gramos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo así? ¿Ya? De esa manera, ¿correcto? De esa manera hablamos sobre la llamada estequiometría. Oye, ¿y si colocara 2 gramos? ¿Cuánto debo colocar de la otra? Tú lo sabes, a ver, díctame. ¿Cuánto debo colocar? 16 gramos, ¿sí o no, chicos? Porque es el doble, mira. Es el doble. Debe ser 16 gramos, ¿sí o no, joven? ¿Está bien? Pero de repente por ahí se me pasó la mano, calculé mal, etcétera, y no coloqué 16, sino 18 gramos. La pregunta es, ¿habrá o no habrá reacción?
Tú dirás, profe, no, si hay reacción, muchachos. La reacción requiere que si él es 2, él tiene que ser 16. Y si coloco 18, le estará sobrando 2. Si le está sobrando 2, se dice que está en exceso, le sobra. Si le sobra, decimos que está en exceso. Entonces, de ahí nace la palabra reactivo en exceso. Él es el reactivo en exceso, porque le sobra. Y a la otra que no le sobra, que está exacto, se le llama reactivo limitante. ¿Está bien? Ahora, para calcular el producto, se calcula siempre con el reactivo limitante, que es el que manda. Por ejemplo, es exacto, mire, es el doble, tiene que ser el doble, 18 gramos. ¿Está bien? ¿Correcto, sí? Ahora, ¿cuánto es el exceso? Tú sabes que el exceso es de acá. Recuerda que era 16 gramos lo que reaccionaba. El exceso será 2 gramos, entonces. ¿2 gramos de qué? De oxígeno. Exceso 2 gramos de oxígeno, nada más, muchachos. ¿Ya? De ahí nace la palabra reacción en exceso y reacción limitante, ¿correcto, sí? Ahora, jóvenes, supongamos que de ella coloque 5 gramos. Y de ella, por ejemplo, coloque 32 gramos. Pregunta, ¿a quién le está sobrando? ¿Al hidrógeno o al oxígeno? Tú dirás, profe, el oxígeno porque tiene bastante... No, eso no tiene que ver nada. Lo que tiene que ver es la ley estequiométrica. Si de ella colocas 1, ella colocas 8. Si de ella colocas 5, ella colocas 8 veces, 40 gramos. Y no llega, mira, ve. Si te fías, dices, 32 gramos, correcto, bacán. Entonces, ¿cuánto debo utilizar de ella? Solamente 4 gramos, mira, 4 gramos nada más. Pero como tú te das cuenta, he colocado 5 gramos. Si he colocado 5 gramos, a ella se llama reactivo en exceso. Y a ella se llama reactivo limitante. ¿Correcto, sí? ¿Ya? Porque recuerda que le sobra. ¿Cuánto le sobra a él? 1 gramo. ¿1 gramo de quién? De hidrógeno. El exceso será 1 gramo de hidrógeno, nada más. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero no te vayas a olvidar. ¿Cuánto se forma de ella? Cuando es masa, no hay problema. La suma de ella debe ser igual a la suma de ella. Si acá me suma 37, acá me tiene que sumar 37. Por lo tanto, acá tendría que ser 36 gramos. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que conocemos con el nombre de reacciones, reactivo en exceso, reactivo ilimitante. ¿De acuerdo, sí? Pero, ¿qué es el reactivo ilimitante entonces? Es la sustancia que limita la reacción. Es cuando te dice acá nomás. Acá nomás se acaba. Acá nomás termina todo. Recuerda eso. Es cuando tu flaca te dice, Carlitos, ya no voy más. Igualito. Ella te dice, no, yo soy reactivo limitante y yo mando. Por lo tanto, la reacción acaba ahí. Ese es el reactivo limitante. Es la que limita la reacción. Es la que te dice cuándo va a acabar. Es cuando se agota primero. ¿Correcto, sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? La tercera ley, jóvenes, se llama ley de las proporciones múltiples. Lo dio el amigo John Dalton. La verdad que esta ley es antiquísima, ¿no? La época de Dalton, mira. Recordando un poco de teoría atómica, estás hablando del año más o menos 1802, ¿correcto? Es una de las primeras leyes, entre comillas, no tanto la primera ley, sino una de las primeras leyes, ¿no? Jóvenes, ¿qué dice el amigo John Dalton? Dalton decía, cuando el azufre reacciona con el oxígeno, no sé si te acuerdas nomenclatura, recuerda que el azufre tiene 3 valores, 3 cargas, más 2, más 4, más 6, ¿sí o no, muchachos? Entonces, como el azufre tiene 3 cargas, más 2, más 4, más 6. Entonces, el azufre puede formar 3 tipos de compuestos. Puede formar el SO, puede formar el SO2 o puede formar el SO3. La pregunta es, ¿cuándo formará cuál? La regla dice, si yo de ella coloco 32 gramos, entonces, ¿cuánto voy a colocar de oxígeno? Entonces, el azufre le dice, oye, oxígeno, yo voy a colocar 32 gramos. ¿Tú cuánto vas a colocar? El oxígeno le responde, yo solo voy a colocar 16 gramos. Ah, bueno. Si tú colocas 16 gramos, solamente podemos formar el SO. No, pues, yo no quiero formar el SO, yo quiero más. Correcto. ¿Quieres formar más? Entonces tienes que dar más. Ya le dice. El oxígeno le responde, voy a colocar ahora 32 gramos. Muy bien. Si vas a colocar 32 gramos, solamente puedes formar el SO2. No, pues, yo quiero formar el SO3. Ah, para formar el SO3 tienes que dar más. Entonces, en ese caso dice, tendrás que formar o dar 48 gramos. ¿Está bien? ¿Qué dice la ley? La ley dice así, mira, cuando una misma cantidad de una sustancia reacciona con diferentes cantidades de la otra, entonces se van a formar diferentes productos. De tal manera que la proporción en masa guardan una relación de números enteros y sencillos. Como una conclusión de ella podemos decir, de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3. Como una proporción nada más, ¿correcto? ¿Sí? Porque la regla dice bien claro que las masas van a ser proporcionales. Van a ser proporcionales, siempre, muchachos. ¿Está bien? La cuarta ley se llama ley de la proporción recíproca. Bueno, esta ley más parece matemática que otra cosa, mira. Por ejemplo, iba el oxígeno por ahí con sus 32 gramos y justo se le cruza el carbono y le dice, carbono, yo quiero formar una molécula contigo.
El carbono le responde, oxígeno, yo también quiero formar una molécula contigo. Bueno, le dice al carbono, yo voy a colocar 32 gramos, le dice. ¿Tú, carbono, cuánto vas a colocar? Ah, le dice, yo tengo solamente 12 gramos, le dice. Yo solamente tengo 12 gramos, le dice. No, pues, le dice, mira, yo tengo 30, voy a colocar 32. Y tú ni siquiera ni la mitad, no te pases, pues. El carbono le responde, es que no tengo más, no puedo más, ya no puedo, le dice. Bueno, le dice el oxígeno, si tú no tienes lo suficiente para mí, entonces me busco otro, le dice. La gordita iba con sus 32 gramos y se le cruza el hidrógeno. Y le dice el hidrógeno, ya pues, ¿qué te parece si tú y yo formamos una molécula? El hidrógeno responde, gordita, yo también quiero formar una molécula contigo. Bueno, le dice el oxígeno, yo voy a colocar 32. ¿Cuánto vas a colocar tú? Ah, le dice, yo voy a colocar 4 gramos. ¿Qué? Le dice el oxígeno, ¿está loco? Si el carbono quería darme 12 y para mí era misio, ¿tú me vas a dar 4? Pucha, tú ya no eres misio, tú eres pelagato, le dice. ¿Sabe qué? Mejor júntense los dos misios, ¿de acuerdo? Yo me voy por allá a buscar a otro. Entonces, esa ley, jóvenes, se llama recíproca. ¿Qué significa? Cuando una misma cantidad de una sustancia reacciona con dos sustancias diferentes, entonces, cuando estas dos reaccionen, por ejemplo, carbono más 2H2, van a formar el Che4. Cuando estas dos reaccionen, lo harán con la misma cantidad, o en todo caso, proporcional a ella. Significa 12 gramos de ella con 4 gramos de ella. Eso es lo que dice justamente la ley de la proporción recíproca, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, contra 2 y contra 4, correcto. Cuando ustedes dos reaccionen, lo harán con la misma cantidad, o en todo caso, proporcional a ellas, ¿correcto así? Eso es lo que dice justamente la ley de la proporción recíproca, no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar, entonces, ya la quinta ley en este caso va a estar referido a los volúmenes. De repente nos hace recordar al amigo Gay-Lussac, Joseph Gay-Lussac, o si quiere llamarle José Luis Gay-Lussac, ¿no es cierto? Pero, ¿qué decía el amigo José Luis Gay-Lussac? Bueno, simplemente, como tú recordarás, estado gaseoso. Él habla sobre gases y él habla sobre estrictamente condiciones de gases. Pero ahora habla de presión y temperatura constante, llamado también condiciones de Avogadro. Significa, jóvenes, que acá van a calcularse solamente para gases, solo para gases y nada más que para gases. Te voy a remontar que ella es parecido a la anterior, pero solo referido para gases. Como es normal, por ejemplo, primero balanceamos la ecuación. Acá hay 2 nitrógenos, sería por 1, acá sería 2 nitrógenos, sería por 2. Falta el hidrógeno, acá sería 6 y acá sería por 3. Oye, los cálculos de volúmenes, dice la ley, solamente son coeficientes nada más. ¿Qué significa eso? Que si tú acá colocas 1 litro, acá colocas 3 litros, para formar acá 2 litros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá colocas el doble, 2 litros? Bueno, de él vas a necesitar el doble, 6 litros. De él también el doble, 4 litros. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si de él colocas el quíntuple, 5 litros? Ah, entonces de él también necesitas el quíntuple, 15 litros. También de él formas el quíntuple, 10 litros. Profe, pero no se cumple la ley de Lavoisier, que la sumatoria izquierda es igual a la sumatoria derecha. Oye, yo nunca te dije eso. Yo te dije que para masas, la suma de masas de la izquierda es igual a la suma de masas de la derecha. Estos no son masas, estos son volúmenes, no te confundas. Esto no, la ley de Lavoisier solo cumple para masas, no para volúmenes ni tampoco para mol. Ten cuidado, por favor, solo para masas. ¿Está claro o no? Ya está, bacán. Entonces, en volúmenes no se cumple. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si acá debes colocar el triple, no 3 litros? Acá, el triple, 3 litros. Acá debes colocar el triple, 9 litros. Pero se me pasó la mano y coloqué 10 litros. Como tú bien sabes, acá solamente se requiere 9 litros, porque la proporción es de 1 a 3. Por 3 sería 9. Si me sobra 1 litro, significa que el exceso debe ser igual a 1 litro de ¿quién? Del nitrógeno. 1 litro del nitrógeno, ¿correcto así? Ahora, ¿cuánto va a ser de ella? Bueno, como tú puedes observar, a él le sobra, él se llama reactivo en exceso. Y él se llama reactivo limitante. ¿Sí o no, muchachos? Recuerden que todo cálculo se hace con el reactivo limitante. Y la proporción es de 1 a 2. De 3 acá sería 6 litros. ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien? De igual manera tengo una pregunta, mira, ¿qué pasaría si acá coloco 4 litros y acá coloco, por ejemplo, jóvenes, simplemente 9 litros? Pregunta, ¿quién tiene eso? No me vayas a decir el hidrógeno sin analizarlo, Pues dice, como tiene más, él está en ese. No, ya te he dicho bien claro, no es así. Depende de los coeficientes, ¿sí o no, jóvenes? Podríamos decirlo al revés, como él tiene mucho, podemos decirlo al revés. Él es el triple de él, ¿sí o no, jóvenes? Si él tiene 9, él es el triple de él. ¿No? La tercera parte, perdón, él es la tercera parte de él. Entonces, él debe ser la tercera parte de él. Si él es 9 litros, él debe ser 3 litros, la tercera parte. Como solamente debe ser 3 litros, tú sabes que le está sobrando 1 litro, ¿sí o no, chicos? Si él le sobra 1 litro, decimos le sobra 1 litro de nitrógeno. Bueno, coincidió acá, 1 litro de nitrógeno, ¿está bien? Oye, pero hay un pero por acá. Si acá le sobra 1 litro,
Entonces, él es el reactivo limitante. Y él es reactivo en exceso, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Ya está. Entonces, acá sería del H2, acá lo estamos haciendo al revés. Acá sería de H2 porque él estaba en exceso y acá sería de N2, el exceso. ¿Está bien? Aclarando eso, ¿sí? Ahora, jóvenes, todo cálculo se hace con el reactivo limitante. Recuerda que es 3 veces. Es 3 veces. Acá también será 3 veces. 6 litros entonces, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? De esa manera hablamos sobre lo que viene a ser la ley volumétrica. Pero esa ley volumétrica genera una contracción volumétrica. ¿Qué es eso, profesor? Mira, ve, te pregunto. ¿Cuánto hay en los reactantes en volúmenes? 4, ¿sí o no, jóvenes? ¿Cuánto hay en el producto? 2. Dime, ¿hubo o no una disminución de volúmenes? Claro que sí. Acá habría 20, acá solamente habría 10. En una reacción en fase gaseosa, casi siempre, no siempre, cuidado, casi siempre hay una disminución de volumen. De ahí nace la palabra contracción volumétrica. ¿Por qué, profesor, en estado gaseoso? Porque ellos cuando reaccionan buscan una mayor estabilidad. Si es una mayor estabilidad, tienen que ocupar el menor espacio posible, ¿correcto? Es por eso que hay una contracción volumétrica, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos en forma general? Decimos, A reacciona con B para formar C con D y está balanceado coeficiente de su A, coeficiente de su B, coeficiente de su C, coeficiente de su D, ¿sí? Suma de volumen de reactantes. Se suma simplemente A más B minúscula, A más B. Suma de coeficiente de productos, ¿no? Que sería el volumen de productos, C más D. ¿Por qué, profesor, los coeficientes son los volúmenes? Porque ya hemos dicho que el coeficiente o el volumen depende solo del coeficiente nada más. Pues aprovechamos y hacemos solamente en base a los coeficientes, ¿está bien? La contracción volumétrica me dice, oye, si yo acá tenía 4 y acá tenía 2, ¿cuánto se ha contraído? En 2, ¿sí o no, muchachos? Eso, jóvenes, se llama contracción. ¿En cuánto ha disminuido? Como siempre es comparativo, sería respecto al inicial. Por ejemplo, mira, sería por acá, suma de volumen de reactantes menos suma de volumen de productos sobre sumatoria de volumen de reactantes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que vendría a ser la sumatoria de volumen, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el cálculo matemático, muchachos, para cualquier tipo de problema me indica lo siguiente. Cuando yo quiero hacer cálculos matemáticos, lo primero que debo de hacer es balancear la ecuación. 2 nitrógenos, 1 nitrógeno por 2, por 1. 6 hidrógeno por 3. Oye, van a haber 3 tipos de cálculos: mol, volumen y masa. Te comento algo. Tanto el cálculo de mol como el cálculo de volumen depende solamente de los coeficientes nada más. Por ejemplo, dices, molar, mol de nitrógeno será A1. Como mol de hidrógeno será A3. Como mol de amoníaco será A2. ¿Ahí? Recuerda que el cálculo de mol solo es coeficiente. De igual manera el volumen. Volumen de nitrógeno será A1. Volumen de hidrógeno será A3. Como volumen de amoníaco será A2. ¿Ahí? El cálculo de mol como el cálculo de volumen solamente depende de los coeficientes nada más. El cálculo de masa tiene que agregarle algo adicional. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el número de mol es igual a la masa sobre la masa molecular, ¿sí o no, muchachos? Entonces, para calcular la masa, necesitas el producto del número de mol por la masa molecular. Número de mol por la masa molecular. Y hemos demostrado acá, o hemos manifestado acá, que el número de mol solamente depende del coeficiente. ¿Qué me está faltando acá? La masa molecular, ¿sí o no, muchachos? Entonces, requerimos acá colocar la masa molecular. La masa molecular del nitrógeno, algo que ya lo sabes, ¿está bien? La masa molecular del nitrógeno, jóvenes, sería 28. Porque si es 2 por 14, 28. La masa molecular del hidrógeno sería 2. Y la masa molecular del amoníaco sería 17. Y él vale 14. Él vale 1 por 3, recuerda, los 17 nada más. Para el caso de las masas, dices, la masa del nitrógeno será ¿a cuánto? Como la masa de hidrógeno será ¿a cuánto? Como la masa de amoníaco será ¿a cuánto? Chicos, para calcular las masas, solamente vas a multiplicar en forma práctica. Coeficiente por la masa molecular, coeficiente por la masa molecular, coeficiente solamente para masa, recuérdalo. Dices acá sería 28, él será 28, ¿cómo? Él será 6, ¿cómo? Él será 34, el producto, míralo, 34. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Profesor, no entendí muy bien, ya, entonces te voy a hacer este par de ejemplos para que me entiendas, mira, antes de hablarte de reacciones con impurezas, ¿ya? Mira acá, dices, tengo una ecuación, primero, balancealo. Un potasio, un cloro, 3 oxígenos, 2 oxígenos, tienen que ser iguales. Acá sería por 2, lo hace 6. Acá sería por 3, lo hace 6. Pero el 2 afectó al potasio y cloro, acá sería por 2 entonces, ¿está bien? Y luego de inmediato colócale los datos. Mira, no te compliques la vida, mira, dices, hay el mol de O2, correcto, acá está el O2, hay el mol de O2. ¿Qué más?
por la reacción de 8 mol del KClO3 acá, 8 mol del KClO3. Chicos, ¿cómo se va a calcular? ¿Qué dice la ley en mol? Los mol solo dependen de los coeficientes nada más, ¿sí o no, muchachos? Simplemente dices, 8 mol será 2. ¿Cómo? El N que está acá será 3, porque depende solo de los coeficientes nada más. Ella vale 4, tú lo sabes, el 3 pasa a multiplicar. N sería 12 mol, entonces nada más, muchachos, mira, así es la química, mira, fácil, nada en otro mundo, jóvenes, ¿está bien? Por ejemplo, mira la otra, a ver, primero lo primero, balancear. Bueno, balancear significa saber sumar y multiplicar, pues no te pases, ¿ah? Por ejemplo, el número que lleve acá, tiene que balancear a ambos a la vez, tiene que ser 6. 6 hidrógenos acá, por 3. 6 yodos acá, por 2. 2 aluminios acá, por 2. ¿Estamos de acuerdo, sí? Y dice la regla, hay el mol de H2 acá, por la reacción de 24 mol de HI acá, 24 mol de HI. Ya está, proporcionamos. 24 será 6, como N será 3. ¿Está bien? A ver, tú sabes que 24 sobre 6 me da 4, y por 3 sería 12. Bueno, como resultado sale parecido al anterior, 12 mol. ¿Ya? Pero como tú puedes observar, no hay nada en otro mundo, solamente recuerda la teoría, los mol solo dependen de los coeficientes, ¿está bien? Ahora, jóvenes, hay problemas donde te van a hablar de exceso, ¿no? Por ejemplo, hace un momento en la ley de Proust te comentaba sobre eso, puede haber un exceso, pero los excesos no sirven, jóvenes. Las impurezas, por ejemplo, no sirven. En toda reacción química es peor, porque la reacción química debe ser correcta. En toda reacción química, jóvenes, solamente debe reaccionar la parte pura nada más. Las impurezas se desechan, muchachos. ¿Está bien? Entonces, bajo esa premisa, jóvenes, si por ahora tratamos de entender esto, decimos, ¿no? En toda reacción solo debe reaccionar la parte pura. ¿Qué significa eso? Supongamos que se tenga 80 gramos de KClO3 al 60%. ¿Qué significa? Significa que no va a reaccionar todos los 80 gramos, sino más bien va a reaccionar el 60% de 80 gramos, que sería por acá 60% de 80 gramos, ¿está bien? Como tú puedes observar, un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo. ¿Cuánto me queda al final? Me queda, ¿no? 48 gramos, muchachos. Simplemente 48 gramos, mira. ¿Está bien? De esa manera hablamos reacciones con impurezas. Rendimiento, yo sé que tú has escuchado hablar de la palabra rendimiento, ¿no? Cuando das un simulacro, das un examen, das tus bonos, etcétera, ¿no es cierto? Caramba, sacas un porcentaje bajo, ¿sí o no, jóvenes? Porque no estudiaste de repente. Entonces el rendimiento me indica eso, qué tanto puedes rendir, qué tanto puedes dar, qué tanto puedes hacer. Indica en todo caso el porcentaje de reacción o también la eficiencia de una reacción. ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, reacciona a 400 gramos de cao con un rendimiento del 80%. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que solo debe reaccionar el 80% de 400, o sea, el 80% de 400. Nada más, eso es lo que me está diciendo, muchachos. Algo parecido, matemáticamente lo mismo que el anterior. Simplifica 2 ceros, simplifica 2 ceros, ¿cuánto vale eso? ¿Vale 320 o no? Significa, jóvenes, que no va a reaccionar los 400 gramos, sino solo debe reaccionar los 320 gramos. Si tienes un problema y te hablan a ti de purezas o te hablan a ti de rendimiento, sácale el porcentaje y con ese valor trabájalo, bórralo él y trabájalo con el valor que has obtenido, nada más. No vayas a olvidar entonces, para cálculo de mol solamente depende del coeficiente. Te comento que para volúmenes, ya lo vimos por ahí también la ley, solamente depende del coeficiente nada más, según la ley, ¿correcto? Sí, según la ley. Bueno, como siempre, primero lo primero, balancealo. Por ejemplo, acá hay 3 carbonos, acá hay un solo carbono, sería por 3, acá sería por 1, ¿sí o no, chicos? ¿Está bien? De igual manera, acá hay 8 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos, sería por 4. De igual manera, falta el oxígeno. Para balancear el oxígeno decimos, acá hay 6, míralo, a la derecha primero, mira acá hay 6 y acá hay 4, súmalo, me da 10. Acá tiene que haber 10, por lo tanto acá sería por 5. Una vez balanceado, coloca los datos y me dice, vamos, hay el volumen del CO2, caramba, yo quiero hallar este volumen. Por la reacción de 30 litros de O2, caramba, acá sería 30 litros de O2. Proporcionamos, 30 será a 5, como V será a 3. ¿Cuánto vale eso? 18, porque mire que este cociente vale 6, por 3 sería 18. El volumen vale 18 litros, ¿está bien? Ya está. ¿Correcto, sí? De igual manera la 4, míralo, el ejemplo número 4, mira, dice, a ver, tenemos una ecuación, primero balancealo, acá sería por 3, acá sería por 2, ¿sí? A ver, colóquenle los datos, me dices, hay el volumen de ozono 3 acá, por la reacción de 12 litros de oxígeno O2 acá. Bueno, una vez más, proporcionamos, 12 será a 3, como V será a 2. ¿Cuánto vale el volumen? Esto vale 4, por 2 sería 8 litros, simplemente 8 litros, ¿está bien? De esa manera hablamos sobre los volúmenes, ¿correcto, sí? Ya, por si acaso.
De igual manera, jóvenes, a ver la otra. Primero hay que balancearlo. 2 oxígenos, un oxígeno por 2. A ver, 2 oxígenos también. Hidrógeno, sería 4 por acá, acá sería por 2. ¿Está bien? Ya está. Jóvenes, indique la masa de agua, bacán. Dice, indique la masa de agua, yo quiero hallar la masa de ella. Por la reacción de 20 gramos de hidrógeno. Cuidado acá, muchachos. Cuando tú vas a hablar de masas, ya tiene que ver bastante la masa molecular. Es diferente a lo anterior, pero la diferencia va a estar solamente en la masa molecular. Por ejemplo, ¿cuánto vale la masa molecular del hidrógeno? Tú lo sabes, dime, tú lo sabes. A ver, ¿será o no 1 por 2 nada más? Porque la masa atómica del hidrógeno vale 1, eso sería 2, ¿está bien? La del agua tú lo conoces, ¿vale o no? 18, muchachos, simplemente vale 18, nada más. ¿Está bien? Proporcionamos, a ver, dices. A ver, cuando es masa, recuérdalo, abajo se coloca el producto. 2 por 2, 4. Abajo se coloca el producto. M sería 2 por 18. 36. ¿Está bien? Bueno, este cociente creo que vale 5. Sería por 36. ¿Cuánto vale la masa? La masa sería 180 gramos, ¿sí o no, muchachos? Simplemente 180 gramos. ¿Está bien? De esa manera hablamos sobre el cálculo de masa. Repetimos con la otra, mira, parecido a la anterior. Primero lo primero, balancear la ecuación. 2 carbonos. Un carbono sería por 2. Por 1. 4 hidrógenos. 2 hidrógenos sería por 2. Oxígenos. Acá hay 4 y acá hay 2, sería 6, ¿no? Porque 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Acá sería por 3, mira. Colóquenle los datos, dice. Calcule la masa de agua acá. Calcule la masa de agua. Por la reacción de 7 gramos de etileno acá. 7 gramos de etileno por acá. ¿Está bien? Ya está. Chicos, para comparar las masas, dices, masa por acá, masa molecular. ¿Cuánto vale la masa molecular de ella? A ver, decimos. Carbono vale 12. 2 por 12, 24. Hidrógeno vale 1, 1 por 4, 4. 24 más 4, 28. ¿Está bien? El agua tú lo conoces, otra vez, vale 18, ¿sí o no, muchachos? Ya está. Proporcionamos, a ver, decimos. 7 gramos será 28. ¿Cómo? La masa M será 36. ¿Está bien? Sáquenle séptima. Séptima por acá sería 1, séptima por acá sería 4. ¿Cuánto vale la masa, jóvenes? A ver, ¿cuánto vale la masa? Creo que 3 cuartos, y 3 cuartos sería 0,75 gramos, ¿sí o no, muchachos? Simplemente 0,75 gramos, ¿está bien? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre el cálculo de la masa, no te vayas a olvidar, ¿correcto? A ver, acá. 7 gramos, 28 gramos, a ver, acá sería corrección, sería 36 gramos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Entonces ya sería un cuarto por acá, 36 por acá, entonces acá sería 9 gramos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. De esa manera hablamos sobre lo que es el cálculo de la masa, ¿sí? A ver. Pregunta número 7, a ver. Primero balancealo. 3 oxígenos, 2 oxígenos, acá sería por 3. Acá sería por 2. Acá también sería por 2, ¿sí? Y dice, mira, hay los mol del K03 acá, los mol de ella. ¿Qué más? Para formar 24 gramos de O2, acá, 24 gramos de O2. Ya está. Oye, si tú te das cuenta, estás comparando ahora mol con masa. Si vas a comparar mol con masa, solamente donde esté la masa, colóquele la masa molecular, nada más. Por ejemplo, acá sería 16 por 2, 32. Nada más. Ahora sí comparemos. Chicos, se pueden comparar leyes, pero debe de respetar. Donde está la mol, solo coeficiente, y donde está la masa, producto. Eso sí tienes que respetar. Por ejemplo, N acá será 2. Como la masa acá 24, será 3 por 32, 96. Ya está. ¿Está bien? A ver, ¿cuánto vale eso? Si tú te das cuenta, por ejemplo, mitad acá sería 1, mitad acá sería 48. Y si no me equivoco, él es el doble de él. Entonces, ¿cuánto vale mi número de mol? ¿Será o no 0,5 nada más? ¿Ya? Simplemente sería 0,5, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre el cálculo de mol, ¿de acuerdo? Esos jóvenes se llama estequiometría. Permite calcular las cantidades de las sustancias que intervienen y se forman en una reacción. Esos jóvenes se llama estequiometría, ¿correcto? Un complemento de ella se llama la masa equivalente. Eso, por ejemplo, funciona cuando no hay ecuación química. Me ayuda bastante eso. Jóvenes, la masa equivalente lo que hace es medir la capacidad de una sustancia para poder reaccionar. Ella te dice cuánto puede reaccionar, qué tanto puede reaccionar. Ahora, el cálculo matemático son solamente dos tipos. Es para un elemento o para un compuesto. Jóvenes, el cálculo matemático es parecido, mira. La masa equivalente para un elemento es masa atómica sobre la valencia. La masa equivalente para un compuesto es masa molecular sobre el parámetro de carga. En un compuesto no se le llama valencia, se le llama carga. Y como siempre trabajamos con valores, se le llama parámetro de carga, ¿correcto? ¿Sí?
Jóvenes, ya te he colocado acá la masa atómica. Lo que me está faltando es la valencia, porque la división me da la masa equivalente. La valencia es la carga que tú conoces. Por ejemplo, el hidrógeno acá vale +1, el oxígeno vale -2. Acuérdate que el sodio alcalino grupo 1A +1, potasio alcalino grupo 1A +1, magnesio grupo 2A +2, calcio grupo 2A +2, aluminio grupo 3A +3. ¿Ahí? Ya está. Oye, ¿cuánto vale la valencia? La valencia viene a ser el valor. Por ejemplo, acá sería 1, acá sería 2, acá sería 1, acá sería 1, acá sería 2, acá sería 2, acá sería 3. ¿Está bien? El hierro, como tiene dos valores, tendrá dos masas equivalentes. Primero para 2 y luego para 3. La división me da la masa equivalente. Por ejemplo, para el hidrógeno sería 1, para el oxígeno sería 8, para el sodio sería 23, para el potasio 39, para el magnesio sería 12, para el calcio sería 20, para el aluminio sería 9, el hierro, cuando tome +2 sería 28, pero cuando tome 3 sería 18,6 periódico. Y divídelo, te va a salir 18,6 periódico, ¿correcto? ¿Sí? Eso sería para un elemento. Para un compuesto te comentaba que es algo parecido, solo que sería masa molecular, porque un compuesto no tiene masa atómica, tiene masa molecular, sobre el parámetro de carga. Bueno, acá hay un problema. El único problema acá realmente es teta, muchachos. ¿Por qué, profesor? Porque realmente depende teta de qué compuesto se trate. Van a ser 4 familias: el óxido, el hidróxido, el ácido y la sal. Debes recordar que el óxido es simplemente contención de oxígenos. Por eso que teta en forma práctica sería el doble, dos veces mi número de oxígenos. Hemos aprovechado acá y ya te he colocado la masa molecular, mira. El problema es hallar teta ahora. Por ejemplo, como es el doble de oxígeno y acá hay un solo oxígeno, teta debe ser 2. Acá teta debe ser 6. Acá teta debe ser el doble, 4. ¿Ahí? Ya está, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, la masa equivalente es la división. Esta división me da 31. Esta división me da 17. Cuidado con ella, ¿eh? 17 sale la división. Esta división me da 60. De igual manera, pregunto, ¿cómo reconoces un hidróxido? Por el OH, ¿sí o no, muchachos? Entonces, teta en el hidróxido te va a dar el número de OH, simplemente el número de OHs. Aquí hay un solo OH, teta vale 1. 2 OH, teta vale 2. 3 OH, teta vale 3, nada más. La división me da la masa equivalente. Acá sería 40, acá sería 37 y acá sería 26. ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien? ¿Cómo sería para un ácido? En un ácido teta te va a dar el número de hidrógeno, nada más. Por ejemplo, si aquí hay un solo hidrógeno, teta vale 1. Solo un hidrógeno, teta vale 1. 2 hidrógenos, teta vale 2. 2 hidrógenos, teta vale 2. 3 hidrógenos, teta vale 3. 4 hidrógenos, teta vale 4, mira. ¿Está bien? La división me da la masa equivalente. Acá sería 36,5. Acá sería 63. Acá sería 49. Acá sería 31. Acá sería 32,6 periódico. Y acá sería 20. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? La última familia se llama la sal. Oye, pero si tú te acuerdas, la sal depende bastante del metal. Recuérdalo, depende del metal. Y el metal acá viene a ser el sodio, el potasio, el sodio, el calcio. Ellos son los metales, acuérdate. Lo que me importa de ella es la carga del metal. Por lo tanto, acá el sodio vale +1, grupo 1A, potasio vale +1, grupo 1A, sodio vale +1, grupo 1A, calcio vale +2, recuérdalo. ¿Está bien? Entonces, teta va a darte en una sal la carga neta del metal. La carga neta del metal. Carga neta, ¿correcto? ¿Sí? Del metal, no te vayas a olvidar. Por ejemplo, ¿cuánto vale teta para ella? Bueno, como el metal vale +1, teta solo vale 1. El metal vale +1, teta vale 1. Pero acá también teta vale 1. No. Carga neta significa que si tienes su índice, lo tienes que multiplicar. Lo tienes que multiplicar. ¿Sí? Por ejemplo, acá teta sería 2. Acá teta sería 6. ¿Está bien? La división me da la más equivalente. ¿Está bien? Acá sería 58,5. Acá sería, por ejemplo, 101. Acá sería ¿cuánto? A ver, divídelo, acá sería 53. ¿Y acá sería cuánto? Acá sería 51,6 periódico, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. De esa manera hablamos sobre la masa equivalente. Pero, jóvenes, un complemento de ella se llama equivalente químico. Te comento algo. Antiguamente llamado equivalente gramo. Ya no se llama equivalente gramo. Se llama equivalente químico. Y es lo mismo que lo anterior. Es la misma masa equivalente. ¿Qué le vas a agregar ahora? La palabra gramos. ¿No? Por eso que el equivalente químico viene a ser la misma masa equivalente, pero dado en gramos. Nada más. ¿Ya? Por si acaso, nada más. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cuánto vale un equivalente de Na2O? Bueno, busca su masa equivalente. ¿Será o no 31? Simplemente sería por acá 31 gramos nada más. ¿Cuánto vale un equivalente de NaOH?
Bacán. Aquí está el NOH. ¿Cuánto vale? 40. Ah, sería 40 gramos nada más. ¿Cuánto vale el equivalente del HCl? Del HCl, 36,5. Correcto, sería 36,5 gramos nada más. ¿Está bien? Jóvenes, de esa manera calculamos el equivalente. Pero en un problema no te pide para un equivalente. Te pide para diferentes valores. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama, jóvenes, número de equivalentes. ¿Cómo se define? Como la masa sobre la masa equivalente, ¿ya? De esa manera hablamos, calculamos lo que es la masa equivalente, ¿correcto? La estequiometría, señores, consiste en el estudio de cuatro leyes ponderales. Son 4 leyes ponderales y una ley volumétrica. Ya, esa es la estequiometría. Vamos a estudiar 4 leyes, pero lo que más nos interesa es analizar, pues, la aplicación de esas leyes, ¿no? Es lo que voy a centrarme el día de hoy. Me voy a centrar en la parte práctica, ¿no? En la aplicación de las leyes. Las leyes ponderales son aquellas que van a vincular, van a asociar las moles con la masa. Eso es lo que van a asociar las leyes ponderales. Mientras que las leyes volumétricas, que se dan bajo ciertas condiciones particulares, van a asociar las moles con el volumen. ¿Ok? Eso es lo que hay que saber. ¿Nada más? ¿Cómo es eso, profe? Ya, ¿cómo es esto? A ver. Primero, vamos a ver esto. Vamos a plantear como un ejemplo una reacción química sencilla. Por ejemplo, vamos a plantear esta reacción química. La síntesis de la Lavoisier. Ahí está. Sabemos de que la ecuación no está balanceada. Primer detalle, ¿eh? Cuando hagas un análisis estequiométrico, necesitamos que la ecuación esté correctamente balanceada. Desde ahí se parte. Entonces, para hacer un correcto balance, tendrías que colocar acá un 2, acá un 1 y acá un 2. ¿Estamos hasta ahí bien? Ahora mira. Ya mira. Primer detalle, primera relación, es la relación de moles. Vamos a analizar las moles. Resulta de que, ¿qué ocurriría si a mí me dicen que de esta sustancia, yo tengo, por ejemplo, 8 moles? Me preguntan, de esta sustancia, ¿cuánto requiero, no? ¿Cuántas moles requiero? Es una pregunta usual, ¿no? Me dan, de la ecuación brindada, me dan una cantidad de moles de una sustancia y me piden las moles de otra sustancia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Allá. Resulta que las moles están relacionadas con el coeficiente, no te olvides, con el coeficiente. Entonces, si de esta sustancia me dan 8 moles, lo que yo voy a utilizar es el coeficiente, que es 2. Y si esta sustancia me piden moles, también voy a utilizar el coeficiente, porque la pregunta es moles. Coeficiente, 1. Ahí está. Y lo que voy a hacer entre estos números es simplemente una regla de 3, nada más. Entonces tú vas a decir, por cada 2 moles, de esto se necesita 1 mol. O sea, la relación es de 2 a 1. Entonces, si yo tengo 8 moles, ¿cuántas moles necesito acá? Necesito, como este es el doble de esto, acá también, esto será el doble de esto. 8 es el doble de 4, de 4 moles. ¿Qué es lo que acabo de aplicar? Es criterio aritmético, básicamente regla de 3 simple, nada más. Eso es todo. Así se analiza esto. Bastante simple. A ver, profe. ¿Qué pasaría, profesor? Si ahora cambiamos el panorama. ¿Qué pasa si me dicen, por ejemplo, si me dicen de que de esta sustancia yo tengo 3 moles y me preguntan cuántas moles de agua se van a producir? Porque los productos, pues, es lo que se produce, bueno. Si yo tengo 3 moles de oxígeno, del gas oxígeno, ¿cuántas moles de agua voy a producir? Como pregunta, entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo. Los moles o las moles están vinculadas con el coeficiente, en este caso es 1. Como esto también es moles, está vinculado con el coeficiente, 2. Entonces, aplicas regla de 3 o haces un análisis aritmético de cantidades y se acabó. Relación de 1 a 2. O sea, acá voy a tener siempre el doble de esto. Acá voy a tener el doble de esto, sería 6 moles. O para el que es matemático propiamente, el que le gusta operar, hace la regla de 3, que es un producto en aspa, pues, ¿no? 1 por n, y 3 por 2 es 6.
moles. Y ya está. Ahí está. ¿Hasta ahí algún trauma en Psicosis Shop? ¿Todo bien? A ver, jóvenes, ustedes dirán. Todo bien, profe. Todo bien, profe. La estequiometría tiene una primera parte que consiste en el análisis de moles. Y recuerda, cada vez que te pregunten de moles, te están hablando de coeficiente. O sea, cada vez que la mol participe, lo que tienes que colocar arriba es el coeficiente del balance. Y con eso haces tu regla de 3. Nada más, eso es todo. Muy bien, esa es la primera parte. La segunda parte es una relación de masa con masa. Por ejemplo, vamos a colocar acá. A ver. Vamos a poner una ecuación que se me venga a la mente. A ver, se me viene a la mente esta ecuación de acá. Ajá. Obviamente tenemos que balancear la ecuación en cuestión. A ver si son tan generosos de decirme cómo sería el balance de esta cosa. Me parece que hubo un 2 acá. A ver. No. A ver, me parece que sería así. Algo en mi corazón me dice que va así. 2. Uy, borré la C. Ahí está. 4. A ver, ayuda. Ajá. 2. Y 5. A ver, confirma. ¿Estamos bien? Profe. Es correcto el balance. Ya. Los ejercicios que vamos a enfrentar en este capítulo de estequiometría te van a dar una ecuación. Usualmente la ecuación no está balanceada. Ahí está la ecuación sin balance. La balanceamos. Es lo primero que tienes que hacer, balancear la ecuación. Y lo segundo es leer bien detenidamente los datos y lo que te piden en el ejercicio. Nos ponemos a leer el ejercicio y nos encontramos de que de esta sustancia tenemos, por ejemplo, 52 gramos, 104 gramos, me dice Camila. Tenemos 104 gramos de este alquino. Es un alquino, ya. 104 gramos de este. Me preguntan cuál es la masa de dióxido de carbono que se va a producir. Entonces, acá vemos que me están solicitando masa, ya no moles. Ahora la figura es con masa. Eso tiene que ver con las leyes ponderales, pues, porque analizamos moles y masa, pues, ¿no? Entonces, cuando es moles, tú ya sabes que la técnica está en el coeficiente, nada más. Todo es con el coeficiente cuando son moles. Pero cuando la cosa es masa, la masa está vinculada con la masa molecular, pues, ¿no? Ojo, pero ojo, la masa molecular multiplicado por el coeficiente. Porque este producto me va a representar la masa de toda la sustancia. Entonces, ojo, cada vez que te hablen de masa, tú tienes que hacer un producto entre la masa molecular de la sustancia por el coeficiente que acompaña a la sustancia. Entonces, mira, si acá me dan de esta sustancia 104 gramos, yo necesito primero calcular la masa molecular de esto. A ver, alguien que me ayude, por favor. ¿Cuánto es la masa molecular de esto? Creo que todos sabemos de 26. Claro, carbono 12, ¿no? Carbono pesa 12, pues, ¿no? 12 por 2, 24. Hidrógeno pesa 1, 1 por 2 es 2, 24 con 2 es 26, ¿verdad? ¿Estamos bien? La masa molecular es 26. Hasta ahí todo bien. Pero la masa molecular tiene que multiplicarse por el coeficiente. Entonces hay que multiplicar el 26, que es por 2. ¿Cuánto sería ese producto, amigo? 52. ¿Cuánto? 52. 52. Eso es lo que se pone acá. A ver, volvemos acá. Cuando el problema te da como dato moles, tú solamente colocas el coeficiente y lo repites acá, nada más. Pero cuando el problema te da de la sustancia masa, tú tienes que colocar acá el producto de la masa molecular por el coeficiente. Eso va acá. Ya. Entonces, la pregunta del ejercicio que te estoy planteando es, ¿cuál es la masa de dióxido de carbono? Esa es la pregunta, ¿no? La masa de dióxido de carbono.
Entonces, como acá estoy necesitando masa, acá tiene que ir lo que se vincula con la masa, ¿no? ¿Qué se vincula con la masa? El producto de la masa molecular por el coeficiente. A ver, ¿cuánto es la masa molecular de esto? A ver si fueras tan amable. Ya. 44. 44. 44. La masa molecular es 44, correcto. Pero eso no vas a colocar acá. Tú tienes que colocar el producto de esto por el coeficiente. ¿Cuánto es el producto de esos dos? 176. Perfecto, señorita. Ahí está. Y se acabó. Porque vas a hacer exactamente lo mismo de acá. Regla de 3. Simplemente lo que vamos a hacer es una regla de 3 entre ellos. La regla de 3, desde un punto de vista aritmético, lo puedes aplicar de diferentes formas, ¿no? Algunos multiplican en aspa, multiplican y lo igualan. Es una forma, ¿no? Otra forma es darte cuenta que hay un vínculo entre los números. Por ejemplo, esto y esto, ¿cómo se están asociando? El doble. Es el doble, ¿no? ¿No? Es el doble, ¿no? Entonces, si este es el doble de esto, o me equivoco, ¿no? Es el doble, bueno. Entonces, esto será el doble de esto, pues, ¿no? ¿Cuánto es el doble de 176? ¿Ah? Me parece que es 300... 352. 352. 352. 352. ¿Qué cosa? Gramos. Porque estás hallando masa, bueno, eso es masa. La masa sale en gramos igual que acá, pues, ¿no? En cambio acá estás hallando moles, ¿no? Por eso sale mol. Bueno, hay varias formas de aplicar la regla de 3, ¿no? Es aritmética, pues, ¿no? El que quiere hacer el producto en aspa igualar, le sale lo mismo, ¿no? El que quiere darse cuenta de que hay un vínculo entre los números es el doble también acá, porque se repite lo de acá y lo de acá se repite. Lo de acá y lo de acá también se repite acá, es lo mismo. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí está, estamos claros con esto entonces. Esta es la relación entre moles, esa es la relación entre masa, y podremos hacer uno más. Uno más, que es la relación entre moles y masa, puede darse en ese caso, ¿no? Combinar ambos criterios, se puede, claro. Por ejemplo, a ver qué pasa si me dan la síntesis de Haber, que es este de acá. Es costumbre en los ejercicios de geometría que te den la ecuación sin balance, tú tienes que balancearlo. ¿Cómo lo balanceas? Por el método que creas conveniente. Acá estamos haciendo un método de simple inspección. Hay ejercicios en los cuales vamos a tener que aplicar el método algebraico o de repente el método redox, dependiendo con lo que me tope, pues, ¿no? Ya, el balance acá es sencillo, bueno. Acá es un 1, un 3, un 2 y ya está el balance hecho. Me dan la ecuación y me dicen a mí que se ha producido 10 moles de amoníaco. Entonces coloco debajo del amoníaco 10 moles. Me dice, para producir 10 moles de amoníaco, ¿cuál es la masa que debí utilizar de nitrógeno? Entonces me piden la masa del nitrógeno que voy a utilizar. Recuerda que estos problemas son en texto. Bueno, yo te estoy narrando el problema, ¿no? Me dan la ecuación, lo primero que hago es la balanceo, leo el ejercicio y dice, ¿no? Hallar la cantidad de nitrógeno que necesito para producir 10 moles de amoníaco. Y la cantidad de nitrógeno tiene que estar en gramos, o sea, me están preguntando la masa. Entonces lo que tengo que hacer es, a ver, si esto es masa, arriba de él tengo que colocar el producto, ¿no? Cuando es masa, hay que colocar el producto de la masa molecular por el coeficiente. ¿Cuánto es la masa molecular de esto? ¿Habla? 28. 28 porque el nitrógeno pesa 14. 14 por 2, 28 por 1 sigue siendo 28. 28 por 1, 28. Ya está. Pero como esto es moles, las moles no se asocian con el producto que hemos hecho allá. ¿Las moles con qué se asocian? Con los coeficientes. Con el coeficiente, nada más. O sea, solamente voy a colocar el coeficiente, nada más. Y lo que voy a hacer entre esto es una regla de 3 y el problema se ha terminado. Entonces, aplica la regla de 3. A ver cómo sería esto. 28 por 10, si quieres hacer la operación, 28 por 10 es igual a la masa por 2. Mitad 14, 140 sale la masa
140 ¿qué? Gramos. La masa que usualmente yo obtengo es en gramos, por si acaso. Y se acabó. Entonces ya sabes, tú puedes hacer un juego de moles, entre moles, de masa entre masa, y de masa con moles también, puedes combinarlos. Siempre respetando el criterio, ¿no? Moles con coeficiente, las masas con el producto del coeficiente con la masa molecular, y si combinamos ambos se respetan los criterios siempre en la misma columna, ¿no? En la misma columna, ¿no? Nada más. Un último ejemplo. Un último ejemplo que tenga que ver ahora con el volumen. Ya. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner la misma ecuación de acá, para no irnos muy allá. Ahí está. Ya sabemos el balance correspondiente, 2, 5, 4 y 2. Ya está el balance. Ya. ¿Cómo asociamos el volumen en una ecuación? Te dije, tiene que darse una particularidad para que el volumen se asocie. ¿Cuál es esta particularidad? Se conoce como condiciones de Amagat. Si se cumplen las condiciones de Amagat, entonces, ¿qué va a ocurrir? De que los coeficientes están vinculados a la cantidad de volumen. Por ejemplo, si se cumplen las condiciones de Amagat, entonces podríamos decir que si yo tengo 50 litros de oxígeno, ¿cuántos litros de este alquino voy a requerir? ¿Cuál es el volumen? Entonces yo digo, ya. Los volúmenes están vinculados con los coeficientes, así como si fuesen moles. O sea, es el mismo trato que reciben las moles. 2 acá, 5 acá. Aplicas regla de 3 y te sale el volumen de acá. 5 con 50, 2 será con 20, ¿no? Si no, si deseas, aplica tu regla de 3 y te va a salir. El volumen que requiero de este alquino sería 20 litros. Ahí está. Lo primero que tendrías que hacer, ¿qué cosa era? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo primero que se hace? Su balance. Balancear. El balance me parece que en este caso es así. ¿Tú confirmarás? ¿Tú dirás también? ¿Balance hecho? ¿Sí, no? Sí, bro. Esto es una combustión completa. Acá tenemos el combustible, que es el metano. El combustible usualmente tiene carbono. El comburente, que es el oxígeno. Y para que sea combustión completa, los dos únicos productos tendrían que ser justamente ellos, ¿no? El dióxido de carbono y el vapor de agua. Ahora, acá vemos de que este es gas, este es gas, este es gas y este es vapor, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? El vapor es el gas que aparece al inicio, ¿no? Con unas condiciones de presión, sobre todo de temperatura, un poquito bajas, ¿no? Ya el gas es algo más general, ¿no? A cualquier tipo de temperatura. Esa es la diferencia, pero en esencia lo tratamos iguales. Ya, me dicen a mí, al respecto de esta ecuación y de lo que implica, porque te dan un texto ahí, ¿no? Que lo puedes leer. Dice, en el segundo párrafo es donde me interesa. Dice, al respecto, determine el volumen de CO2. O sea, de él me están preguntando su volumen. ¿Ya? Obtenido a partir de 30 litros de oxígeno. Él es el oxígeno. 30 litros de oxígeno. Ya. Calcúlate esto sabiendo de que de él tengo 30 litros. O sea, partimos de 30 litros de él en los reactantes y en los productos se genera un volumen de esto, que es la pregunta, ¿no? Ya, profe, ¿cómo se hace? Ya, los volúmenes están asociados, así como las moles, a los coeficientes. 2 y 1. Regla de 3 y se acabó. Pero para que tú puedas aplicar eso sin temor, necesitas saber que se verifiquen, autentifiquen las condiciones de Amagat. ¿Cuáles son estas? Si la presión, ahí dice en el último párrafo, si la presión y temperatura se han mantenido constantes. Esas son las condiciones de Amagat. Amagat te dice de que la presión y la temperatura durante el proceso se tiene que haber mantenido constante para que puedas utilizar esta relación de coeficientes con los volúmenes.
De lo contrario, no podrías aplicar esto, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, señores, entonces haciendo el cálculo de 2 a 1, entonces esto es el doble de esto, ¿no? El volumen pedido es 15 litros. Y la clave en este problema sería la clave B. ¿Algún trauma, psicosis, shock? ¿Se entendió? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Todo ok. Sencillo, como verás, pero siempre respetando los parámetros teóricos. Ya, ahora vamos a hablar ahora, ya con esto hemos cerrado las leyes estequiométricas. Ahora vamos a hablar de algunas particularidades. Por ejemplo, si yo tengo una sustancia A y acá tengo una sustancia B, solamente voy a colocar 2 sustancias, ¿ya? Pueden ser más, obviamente, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Ya, esas 2 sustancias me va a dar origen a otra nueva sustancia. ¿Qué ocurre? De que una de las leyes ponderales es que hay una relación establecida entre la cantidad de esta sustancia y la cantidad de esta para la reacción. Imaginemos de que esa cantidad mínima necesaria para que ambos reaccionen sean... Descubrimos que de él necesitamos 40 gramos y de él 60 gramos. ¿Ok? Fíjate. ¿Estás conmigo? Sí, profe. Ya, están ahí presentes. Estas cantidades de masa que yo he puesto de manera caprichosa, estas cantidades de masa van a representar, escucha bien, lo vamos a poner por acá ya. ¿Qué representan estas cantidades de masas? Las masas mínimas que reaccionan entre sí y se consumen, vamos a poner acá, se consumen completamente. Completamente. Esta masa, estos 40, eso te está diciendo esto, ¿no? Que 40 de él con 60 de él reaccionan y se consumen completamente para dar ¿qué cosa? ¿Cuánto de él crees que te dará? Sí. 100 gramos. Porque si acá tengo al inicio, tengo 40 y 60, ¿cuánto tengo al final? 100, pues, ¿no? Porque lo que tú tienes al inicio y lo que tú tienes al final deben ser... ¿Qué deben ser? Iguales. Igualitos. Ya esto es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces ahí tenemos 40 de él, 60 de él y da 100 de él. Esa es la teoría, ¿no? Necesito 40 de acá, 60 de acá para que me dé 100 de acá. Ya está ahí todo bien, todo perfecto. Entonces viene un alumno y dice, profe, ¿qué pasa si vamos a replicar este procedimiento y yo logro conseguir, profe, solamente 40 de él, pero del B logré conseguir, profe, 100? ¿Qué pasa, profe, si yo conseguí 40 de él, pero 100 de él? ¿Ya? Entonces, profe, yo voy a obtener acá 140. ¿Tú qué opinas? ¿Es así? Sí. No, no es así. ¿Por qué? Porque estos números son números fijos. 40 con 60 se van a consumir. Entonces, acá va a ser lo mismo. De estos 100, 60 es lo que se va a consumir con el 40 porque eso ya es un valor fijo. 40 con 60. Pero como yo tengo 100 de acá, ¿qué ocurre? Hay un 40 que va a quedar sin reaccionar, que va a representar el exceso. ¿Me entiendes? ¿Comprendes la idea? Recuerda, hay valores ya fijos. Yo te voy a enseñar obviamente cuáles son esos valores fijos. Se pueden determinar en las reacciones. Hay valores fijos. Entonces, si te modifican los valores, ten en cuenta de que como ya hay valores establecidos, tú en esa proporción de valores vas a generar tu reacción. Y lo que sobre sería tu exceso, tu sobrante, tu remanente, lo que no reacciona. Significa que acá vamos a mantener los 100 gramos. Porque solamente él se consume con él. 40 con 60 da 100. Y este 40 es un exceso. Significa de que al final de la reacción va a quedar 100 gramos de C y va a quedar flotando 40 gramos de B porque es el exceso, es lo que no reacciona. Profe, ¿qué pasó con estos 40 gramos y estos 60 gramos de ellos dos? Se han consumido y se han transformado en 100 gramos de C. ¿Me entiendes?
¿Estamos bien? Profe. Podemos hacerlo al revés. Profe, ¿qué pasa si yo logro conseguir 60 gramos de él? Ya, correcto. Pero de él he conseguido, profe, no sé, 90, profe. ¿Qué pasa acá? Ah, pasa lo mismo. 60 con 40 es lo que se agarra, pues, ¿no? 60 con cuánto se va a agarrar acá. Háblame, ¿con cuánto? Con 40. ¿Qué significa? 40. Que de esos 90, 40 se agarran con los 60. Chao, chao, y se convierten en 100. Pero como acá tenías 90, ¿qué te va a sobrar? 50. 50. Entonces, ¿qué significa? 40 con 60 te da tu 100. Los dos desaparecen, se consumen, se transforman en 100 de esto. Y este es el exceso. Este es el excedente. Recuerda, eso es lo que queda sin reaccionar. Entonces yo te pregunto, al final de la reacción, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar los 100 gramos de C más 50 gramos de este componente que era A, que queda sin reaccionar con C. O sea, no va a reaccionar, estos 50 gramos no se van a agarrar con estos 100 gramos y van a quedar otra cosa. No, va a quedar una mezcla entre esto y esto. Entonces, ¿cómo se llaman ellos, amigos? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman los componentes que están al inicio de la reacción? Reactantes. Reactantes, o también les pueden llamar reactivos. Es lo mismo. Reactivos. Reactivos. Entonces, fíjate, ¿ah? En este caso, vas a saber esto. De los dos reactivos, en este primer ejemplo, ¿quién es el que se consume completamente? ¿Quién? Ambos. Entonces se llama reactivo limitante. ¿Y quién es el reactivo que no se consume completamente generando un exceso, una sobra, un remanente? ¿Quién? Reactivo exceso. El B. Exceso. El B sería B. mi reactivo en exceso. Así es esto. En el segundo ejemplo, ¿quién es el que se consume completamente? El B. Ese sería mi reactivo limitante. ¿Y quién es el que se consume parcialmente? Genera una sobra. El A. Reactivo en exceso. O sea, profe, usted me está diciendo de que van a haber dos tipos de reactantes. Sí, el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Quién es el reactivo limitante? Es el que se consume completamente. ¿Y por qué le llaman limitante, profe? Porque como él se termina de consumir, la reacción ¡pum!, se detiene. Él es el que limita, detiene la reacción. Porque, profe, si hubiera un gramito más, seguiría la reacción, porque como todavía hay más gramos de él, van a seguir reaccionando. Pero como él es el que se va a consumir completamente, al terminar de consumirse, ¡pum!, se detiene la reacción. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar 100 gramos de C más los 40 gramos de exceso, porque esos 40 ya no tienen con qué reaccionar, pues. Ya no hay nada, pues, ¿no? Por eso se llama reactivo limitante. Y como este genera un exceso, un remanente, reactivo en exceso. Entonces no te olvides, te preguntan, ¿quién es el reactivo limitante? El que detiene, el que limita la reacción. El que al terminar de consumirse frena la reacción, generando al final una mezcla entre el producto obtenido más el exceso generado, ¿no? La mezcla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasa, profe, cuando yo tengo 40 gramos de él solamente con 60 gramos de él? ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el reactivo en exceso? ¿Me podrías responder esa curiosidad? Creo que no hay. Claro, acá los dos serían limitantes, pues. ¿Por qué? Claro, porque no son. Porque se consumen los dos completamente sin generar ningún exceso, pues, ¿no? Los problemas que hemos estado tratando en la clase anterior, hemos trabajado con puro reactivo limitante. La mayoría, ¿no? Porque estamos asumiendo que se consumen completamente. Los dos. Pero ahora tenemos el caso, ¿qué ocurre si se te va la mano? ¿Qué ocurre si ahora tienes un exceso de contenido? Va a haber un exceso que queda sin reaccionar de la sustancia en cuestión. Eso va a ocurrir. Ya, ¿qué más podríamos decir? Alguien dirá, profe, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo cojo
Mira, esto es aritmética. ¿Qué ocurre si yo cojo 30 gramos de él y lo coloco con 30 gramos de él? Mira, ya no es 40 con 100 ni 60 con 90. Ahora es 30 con 30. ¿Qué ocurre? Ah, ya esto es aritmética. No te asustes, es aritmética. Yo lo hago así. Yo lo analizo así. Mira, estas cantidades fijas en realidad me demandan o me demuestran una relación. Una relación. Recuerda que estas cantidades fijas son lo que hemos fijado como masas mínimas que reaccionan y se consumen completamente. Eso es lo que se consume completamente. Ya, entonces, pero podemos sacar algo, podemos simplificar, podemos sacar relaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 40 de uno con 60 del otro, 40 de A con 60 de B, esa es mi relación fijada. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Se va una bolita, le saco mitad y me quedaría por cada 2 gramos de A, necesito 3 gramos de B, que es lo que se consume completamente, bueno. Es mi relación, bueno. ¿Estamos ahí? Sí, señores, ¿entienden? Simplemente he sacado una relación. Por cada 2 de él necesito 3 de él. Entonces, como yo tengo 30, esos 30 más se asocian con el 3 de acá, entonces voy a hacer esto. Si yo en vez de colocar 3 coloco 30, estoy aplicando aritmética, multiplicando por 10. Si yo multiplico por 10 acá, ¿por cuánto multiplico acá? Por lo mismo. Por 10. O sea, 10 sería 20. Acabo de darme cuenta, me acabo de percatar que 30 de él se agarran con 20 de él. Entonces, si yo sé que 30 de él se agarran con 20 de él, ¿qué significa? Acá yo tengo más de 20, ¿no? Acá yo tengo 20 y 10. Y tú y yo sabemos, porque ya hemos sacado los vínculos, que 30 se empata con 20. Y se van a convertir obviamente en 50 en el producto, ¿no? Generando un exceso de 10. Entonces se puede calcular en el otro mundo. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿El producto no debe ser 100, profe? No, porque tú estás utilizando, ya no estás utilizando 40 con 60. Ahora estás utilizando 20 con 30. Si se consumen, recuerda el principio de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Estos 20 con estos 30 que se consumen, se van a transformar en 50 de esa nueva sustancia que sé. Sobrando un 10 acá. Ten cuidado de las cantidades. Recuerda que lo que tengo acá más lo que tengo acá me tiene que dar lo de acá, a menos que haya un exceso. Bueno, a menos que haya un exceso. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya, entonces, estas son relaciones. Tú dirás, profe, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos aplicando las leyes ponderales en realidad. Eso es lo que estamos haciendo. Sino que te lo estoy traduciendo para no explicártelo de manera tan teórica, ¿no? Entonces, a ver. Viendo todo esto, podríamos hacer cualquier tipo de ejercicio. Mira, vamos a analizar, a ver, quiero que me lances, lánzame. Uno que no tenga muchos decimales para no demorarnos tanto. Vamos a hacer la número 2 y vamos a ver cómo nos va. Y te voy a explicar algunos trucos de análisis para no complicarnos tanto, ¿ya? A ver, ¿sí la tenemos ahí? Ya. Problema 2 de estequiometría. Acá vamos a hablar de los reactivos limitantes y reactivos en exceso, ¿no? A ver, ¿cómo funciona esto? Acá vamos a colocar la ecuación que me proporcionan. Ve por favor alistando el balance. Esta ecuación está... Bueno, no es tan sencilla, ¿no? Hay que tener cuidado con el balance. A ver, ayuda. ¿Qué hacemos acá para el balance? 2 delante del amoníaco. A ver, acá me sugiere que hay un 2 acá. Uh-huh. 3 en NH2. Creo que ya se acabó. A ver. Al colocar ese 2 creo que ya se acabó. Me parece, a ver. Ahí. 2 Ns. 2 Ns. Ya está. N ya está. 6 Hs. El H. Acá hay 4 y acá hay 2. 6 Hs. Ya está. Sí. Un carbono. Ya está. 2 oxígenos. Acá hay 1, 2. Ya está. Se acabó. Ahí está. Ya está. Entonces, 1 y no demás. Ya. Queda. Sigo. ¿Ya?
Dice, si para obtenerla se combina, dice que se va a combinar 340 gramos de amoníaco, recuerda que él es el amoníaco, de él tengo 340. ¿Ya? Y eso se va a combinar con 500 gramos de dióxido de carbono, que es este, o sea, con 500 gramos. Ya, me preguntan ver lo verdadero o falso, no me preguntan el reactivo limitante, reactivo en exceso, lo que queda sin reaccionar. Ya, pero antes de analizar esas preguntas, ¿qué hubiera pasado? Mira la lógica. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dicho, con estos dos datos, me hubieran dicho calcular la masa de agua, por ejemplo? Entramos en un problema, ¿no? Porque el alumno que recuerda la clase pasada dice, profe, si usted va a poner masa acá, yo me acuerdo que usted dijo, calcúlale toda su masa molecular, 17. 17 por 2, 34. Perfecto. Acá igualito. Calcule toda su masa molecular, 44. Tú sabes calcular eso, ¿no? 44 por 1, 44. ¿Está? Y como me piden masa del profe, sería el agua, su masa es 18. 18 por 1, 18. Y profe, el problema se acaba con regla 3, ¿no? El problema se acaba con regla 3. Entonces, y ahí viene la duda del alumno, ¿no? El alumno le dice, profe, regla de 3. Ya, pero acá tengo un problema, profe. La regla de 3, ¿con quién lo voy a aplicar? Si lo aplico entre estos dos, opero y me sale un valor de masa. ¿Ya? Y si lo aplico, profe, la regla de 3 con estos dos, lo opero y me sale otro valor, profe. Y los dos valores están en la clave. ¿Qué hago? Es que acá se aplica el principio del reactivo limitante. ¿Cuál es este? Hay que descubrir, porque, ojo amigo, estos valores que ves acá son los valores fijos, son tu 40 y tu 60. Estos son los fijos. Y en base a estas proporciones yo tengo que ver cómo funciona acá. Y ahí me voy a dar cuenta quién es el limitante y quién es el exceso. Y profe, ¿para qué hace ese cálculo? Porque recuerda que el limitante es el más importante porque limita la reacción. Entonces, si tú vas a aplicar tu regla de 3, tienes que hacerlo con el que se consume completamente. Eso fue lo que te dije en la clase anterior. Uno utiliza la regla de 3, pero teniendo la seguridad que se ha consumido completamente. ¿Y quién es el que se consume completamente? El limitante. Entonces, para mí es sumamente importante determinar quién es el limitante. Entonces, porque con el limitante yo aplico mi regla de 3 y me sale el valor correcto. Si tú aplicas tu regla de 3 con el exceso, te va a salir el valor incorrecto. Entonces, profe, hablar de reactivo limitante, reactivo en exceso, ¿sí es importante? Sí, para aplicar las reglas de 3 dentro de las ecuaciones es sumamente importante. ¿Me entendiste? ¿Estamos ahí? Sí, profesor. Entonces, vamos a calcular esto con el reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? Alguien preguntará. ¿Ya? Puedes hacerlo mediante el análisis que te he explicado, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar estos mismos valores. Como es 34 con 44, para que se asimile con esto, ¿por cuánto voy a multiplicar? Por 10. Por 10 para que se asimile con él, ¿no? Porque siempre hay que buscar una referencia. Entonces, si tú multiplicas por 10, te sale 340 acá, ¿no? Háblame. ¿Sí? Profe, Y si tú le multiplicas por 10 a él tienes que hacer lo mismo. Multiplica por 10. Entonces, ¿Qué significa? Que 340 con 440 se consumen completamente. Pero yo tengo 340 con 500. ¿Qué significa? Exceso de 60 gramos. Exacto, acá va a ver. De él, 440 se va a consumir. ¿Y cuánto va a tiene quedar? un exceso. ¿Cuánto va a quedar? 60. Entonces ya descubrí que él es el reactivo en exceso y él es el reactivo limitante. Ya lo descubrí. Y si yo quisiera calcular, profe, acá, ¿cuánto tengo de cada uno? Bueno, acá estaba más sencillo porque era solamente un producto, solamente sumaba. Por ejemplo, acá sumabas 340 con 440, ¿no? Que es lo que se van a consumir. ¿Cuánto es 340 con 440? Es 780. ¿Qué significa? Que en los productos entre ellos dos voy a obtener 780. ¿Pero cuánto es de cada uno? Ya eso tengo que calcular ahorita, pero no, tranquilo. Va a haber, ya sé que va a haber un exceso de dióxido de carbono de 60 gramos, eso va a estar flotando al final. Ya, pero también sé que 340 con 440 se van a transformar en 780 gramos de los dos.
Si tú quisieras saber cuánto de él hay y cuánto de él hay, para eso se hacen sus cálculos, pues. Yo digo, a ver, él es 14, él es 1 por 2, esto es 16, 32, 32 más 16, 48 más 14, 62. De él tengo 62. 62 por 1, 62. Entonces, estos 780 tienen que repartirse en una proporción de 62 por este lado y de 18 por este lado. Esa es aritmética. Entonces, yo digo, por este lado tengo 62K. Lo voy a hacer como los aritméticos. Y por este lado voy a tener 18K. Dime, en esta operación, ¿te sale o no te sale K? ¿Esto sale cuánto? ¿Ayuda? Profesor, 80K, ¿no? Una bola, una bola. 78 entre 8. ¿Alguien colabora, por favor? ¿Cuánto es 78 entre 8? Sale 9, algo, ¿no? profesor, en la hojita dice que la masa es de 60, no es 62. Ah, ¿esto lo han considerado 60? Ujú. Ay, mejor, pues, ¿no? O yo me he confundido. 14, 2, 16, ¿no? Ah, caramba, este es 12, pues que es 11. Oye, ¿qué está pasándome? 14 con 2, 16. 16 por 2, 32. Más 16, 48. Más 12, 60. ¿Qué me está pasando? Dios mío. Qué vergüenza. Pero bueno, error es humano. Ahí me equivoco, es humano. Y de reemplazándolo. Ya. Entonces sale, uy, mejor, bueno, más fácil. Sale 78, bueno, 60 con 18. Recuerda que son proporcionales, ¿eh? Sería 60K con 18K, 78K igual a 780, bueno. Está más fácil. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale acá? 10. ¿Estamos acá? K vale 10. Si K vale 10, ¿qué significa? Que de los 780 gramos, como K vale 10 y esto representa 60K, sería 600. Acá tendría 600 gramos. ¿Y acá cuánto tendría? 180. 180 gramos. Oye, ¿me sigues o no me sigues? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto, ahora sí. Entonces, ¿qué significa, profe? Si tú metes 340 gramos de este reactivo y 500 gramos de ese reactivo, al final esa masa va a quedar constante, claro. ¿Qué va a quedar? Va a quedar 600 de él, eso es lo que se va a producir, 180 de él, más 60 de acá, más 60. Se va a quedar este con este mezclado con estos 60 gramos de él que quedan ahí flotando. Eso va a quedar. Entonces, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. 340 con 440 de él se han transformado en 780 de esto, y esos 60 quedaron constantes durante... Lo que no reaccionó, pues queda constante durante el proceso. Eso es lo que está ocurriendo. Ya, ahora, alguien de ustedes dirá, profe, pero... pucha, que mucha nota le ha puesto ahí, ¿eh? Claro, lo hemos analizado, lo hemos deducido, ¿no? Pero obviamente tú no vas a hacer todo esto, ¿no? Te hace demorar mucho, ¿no? El proceso usual, ¿cuál es? Te voy a enseñar la técnica, ¿ya? La técnica, porque a ti te gusta la técnica. Vamos a borrar todo de una vez, nuevamente. Y vamos a volver a hacerlo, pero ya no analíticamente, ¿no? O sea, viendo estos detalles aritméticos. Vamos a aplicar una aritmética más sencilla. Ya, mira cómo se hace. La técnica es esta. A ver, rebobinemos. ¿Cuánto de él obtengo? Háblame, ¿cuánto de él obtengo? Según el problema, ¿cuánto de amoníaco se ha puesto? 340. 340. Y como esto es masa, arriba hay que colocar su masa en UMAS, ¿no? 17 por 2, 34, ¿ya? ¿De él cuánto se ha puesto? De él se ha puesto 500, ¿verdad? 500 gramos. Y como esto es masa, acá sería 44 por 1, 44. Ya. Y la pregunta en el supuesto ejercicio que te estoy planteando es hallar la masa del agua. Entonces, si quiero hallar la masa del agua, tengo que colocar la masa en UMAS. 18 por 1, 18. ¿Cuál es el inconveniente? Voy a aplicarle 3, pero no sé cómo. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es encontrar el reactivo limitante. ¿Y cómo lo encuentras tú? ¿Cómo lo encuentras?
haciendo el análisis que hemos hecho, no, ya eso es ya mucha razón, muy razonado sería, te vas a demorar un poco. Si quieres hacerlo de manera mecánica, esto se hace a través de una división nada más. Una división, profe, sí, una división. Quiero que dividas en tu mente 340 entre 34. Acá lo vamos a poner, en ese orden, ¿ah? Recuerda que esto es lo fijo y esto es el dato. Este es el dato. Entonces, vamos a dividir el dato entre el valor fijo, o sea, 340 entre 34. Eso yo puedo solo, sale 10. Lo mismo vas a aplicar acá. 500 entre 44. ¿Cuánto sale eso aprox? Solamente respóndeme esto. ¿Sale más de 10 o no? Sí. Sí, obviamente, sale más de 10. Más de 10. Sale más de 10, mayor a 10. Ahí está, vamos a poner. Esto es mayor a 10. No hay necesidad de saber el valor exacto. Solamente darte cuenta que es mayor que 10. Entonces, el reactivo limitante es el más chiquito, es el número más pequeño. Y el exceso es el número más grande, nada más. Entonces, él es el reactivo limitante, él es el reactivo en exceso. Ya está. Y ahora vas a aplicar regla 3 porque ya tengo el reactivo en limitante descubierto. Entonces, aplicamos regla 3 siempre con el reactivo limitante. Entonces, como esto es por 10, esto también será por 10. Y por 10 sale 180 gramos, lo que ya habíamos calculado, pero de manera más rápida. Pues, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Estamos bien? Sí, profe. De ahora en adelante, cuando tú en un problema te topes con un ejercicio en donde en los reactantes o en los reactivos te den varios datos de masas, tú ya sabes que esto lo vas a hacer por reactivo limitante y reactivo en exceso. Claro, porque si se dan varios datos, yo tengo que aplicar regla 3 con uno de ellos. ¿Con cuál? Con el reactivo limitante. Entonces, haces tu división y ves, el más chiquito es el reactivo limitante y se acabó. Regla 3 y se terminó. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Estamos profe. bien? Ya, Profe. entonces. Ahora, profe, ya la tengo clara. Ya sé quién es el reactivo limitante, el reactivo en exceso. Y ya sé cuánto se va a obtener de cada uno. Claro, puedes obtener también. Si quisieras calcular de él, tú puedes hacerlo también. A ver, lo hacemos. Según dato del problema, ¿cuánto es la masa de 60, verdad? 60 por 1, 60. ¿Puedo calcular esta masa, profe? Sí, de la misma forma, con el reactivo limitante. O si quieres lo haces entre ellos dos, porque él se obtiene del limitante, así que con él también puedes hacerlo. Pero con él no, Como quieras tu regla 3. Entonces, por 10, 600. Y se acabó. Entonces tú puedes razonar, ¿no? Mira, razonas. ¿Cuánto tengo acá? Háblame. ¿Cuánto tengo acá? Oye, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto es lo que he obtenido? 780. 780 gramos. 280. ¿Ya? ¿Y acá cuánto tengo? 840. ¿Qué significa? A ver, procesemos. Tú sabes que como él es el reactivo en exceso, va a quedar una parte sobrante, ¿sí o no? Entonces, tú te das cuenta que 780 acá es lo que ha reaccionado acá, 780. Entonces, tú te puedes dar cuenta cuál es el exceso, pues, ¿no? ¿Cuánto es el exceso acá? 60. 60. Claro, bueno, 780, que es lo que reaccionó completamente, lo que se consumió completamente, lo vemos acá. Entonces, 780 para 840, 60 es el exceso. Entonces ya tengo 60 gramos de exceso. ¿Está? Puedo obtener todo en realidad, pero de manera más sencilla, sin tanto análisis. Pero es importante que tú sepas analizar, pues, porque hay gente que a veces se olvida, ¿no? Pucha, mi profe me dijo que tengo que dividir. Pero ¿cuál era la división? ¿Esto entre esto o esto entre esto? Pucha, no me acuerdo. Y salen valores diferentes, ¿no? Me voy a confundir. Lo hago por análisis, pues, y te sale igual. Te hace demorar más, te sale igual. Pero si lo captas así, también, pues, ¿no? Como quieras. Vamos a ver las respuestas que te dan. A ver qué te preguntan. A ver, la primera proposición que dice: el reactivo en exceso es el dióxido de carbono. En efecto, ¿no? Él es el reactivo en exceso, verdadero. 2. Segunda proposición. ¿La tenemos ahí, David? Sí. Segunda. Quedan sin reaccionar 60 gramos del reactivo en exceso. En efecto, verdadero. 3. Se produce 800 gramos de urea. Amigos, ¿quién es la urea?
¿Quién es la urea? ¿La ves o no la ves? Te la dicen al principio, ¿no? Esto es la urea. Profe, pero al principio me lo han puesto así, mire, profe, así me lo han puesto. Ya pues le han alternado la posición, no te preocupes, eso no es problema. Él es la urea. Se producen, entonces, incluso, ¿no? Recuerda que lo producido son los productos, pues, ¿no? Y el agua no se llama urea, pues, ¿no? Él es la urea, pues, componente importante de la orina o como tú le dices, la picha. Entonces, la urea. ¿De él cuánto se ha obtenido? Fíjate, ¿cuánto se ha obtenido de urea? 600 gramos. ¿Y cuánto dice el ejercicio que se ha obtenido? 800. Está mal entonces. La clave sería BBF, la D. O sea, ¿no? Dice, si se hace reaccionar 23,74, esos decimales medio que van a fastidiar un poco, con 4 gramos de E. Mira, 23,74 de zinc, perdón, del estaño, con esta sustancia, 4 gramos. Ya, me preguntan algo bastante simple, ya, vamos a verlo. Observa. Si yo tengo masa y tengo masa, entonces arriba tengo que colocar las masas en UMAS. La masa de él, según el problema, ¿cuánto es? 118,7. La masa en UMAS de él. Y la masa en UMAS de él es 19. 19 más 1, 20. Por 2, 40. 40. Recuerda que estos valores son los fijos, son los que me importan para la relación. Entonces, haciendo un cálculo rápido, si quisieras razonarlo se puede, ¿ah? Como esto es la décima parte, ¿te das cuenta? Le metemos la décima parte. ¿Alguien me puede decir cuánto es la décima parte de él? 11,87. Claro, entonces, como esto se vincula acá rápidamente, digo, la décima parte de él, 4. La décima parte de él, 11,87. ¿Qué significa? Que esto con esto se consume completamente y sus proporciones, esto con esto también. Y si 4 se agarra con 11, acá yo veo 4 con 20 y tantos. ¿Qué significa? Piensa. Hay un exceso. ¿Que va a haber un exceso de quién? ¿De él? No, él se consume todo. De él, ¿sí o no? Él. Entonces ya tengo que él es el reactivo en exceso. ¿Ok? Y como estos son los valores que se consumen completamente, ¿qué pasa si los resto? ¿Qué pasa si los resto? A ver, por favor, un poco de auxilio. Ayúdeme a restar, por favor. Pésimo restando. 11,87. 11,87. Restando estos dos, ¿cuánto te da? 11,87. ¿Estás seguro? 11,87. Ah, ya. Este sería el exceso en efecto, ¿no? Eso es lo que queda sin reaccionar, ¿no? 11,87 gramos de él queda sin reaccionar. Él es el reactivo limitante, obviamente, porque se consume completamente. De él se agota completamente. De él queda un exceso de este valor. Entonces lo hemos hecho razonando, ¿no? Razonando y ha salido porque los valores se prestan. Hay ejercicios en los cuales los valores no se prestan, ¿no? Hay ejercicios en los cuales sí, los valores están yuca de analizar. Entonces ahí te recomiendo que hagas más el proceso más corto, ¿no? Entonces ya tenemos el reactivo en exceso. ¿Quién es el porque me preguntan, la pregunta es, me preguntan, determina el reactivo limitante. El reactivo limitante es el HF, ¿correcto? Y me preguntan también los gramos de reactivo en exceso que quedan sin reaccionar, que sería esto, ¿no? Entonces sería HF con esto. La clave sería la D. ¿Todo bien? Profe. Sí, profe. Ahora, otra forma de hacerlo con el método rápido, bueno, como les dije, ¿no? Divides, sale 0,1. Divides, va a salir más que 0,1, obviamente. Entonces, acá va a estar el exceso, acá el limitante. Y recuerda, ¿cómo sería? A ver, haciendo ese procedimiento, ¿cómo lo haría? Mira, a ver, te doy el tips. Ya tú ya viste cómo se hace analizando. Ya, a ver, ¿cómo sería con el truco? De repente también se puede aplicar. Acá, la división te sale 0,1. Y acá la división te sale, bueno, más que 0,1. Entonces, él es el reactivo limitante, él es el reactivo en exceso.
Ya, ¿para qué sirve determinar quién es el reactivo limitante? Porque con el reactivo limitante se hace la regla de 3. Profe, ¿y con quién voy a hacer la regla de 3? Si en productos no me piden nada y no me mencionan nada. No, pues lo puedes hacer también con reactantes, por supuesto. Entonces, hacemos la regla de 3. Pero, profe, se nota que no va a cumplir la regla de 3. No, espérate, pues. No, espérate. ¿No? Tú ten presente que como este es el reactivo en exceso, él va a generar un exceso. Entonces, dentro de esta cantidad, hay una cantidad que se consume completamente y una cantidad que queda sobrante. Eso va a pasar. Entonces, lo que tú vas a calcular es la masa de lo que se consume completamente. Entonces, yo agarro esta masa que se consume completamente, que me sale por la regla de 3, y lo comparo con la masa que me daban. Resto y me sale el exceso. Y se acabó. Entonces, vamos a ver. Ahí se ve, pues, ¿no? Aplicando regla de 3, como él es la décima parte, la misma vaina, 11,87. ¿Qué es esto? Lo que se consume completamente. Recuerda de que 4 de él se consumen completamente con 11,87 de él. Y eso lo verificas por la regla de 3. Ajá. Y como el dato era, ¿cuánto? El dato era 23,74. Entonces, este es el total y esto es lo que se consume del total. Resto y me sale el exceso, que sale justamente este mismo valor. Es otra forma de hacerlo. Tú dirás, profe, me quedo con la primera que me parece más sencilla. Sí, hay problemas como en este, donde la primera, de forma razonada, es más simple. Y hay problemas en los cuales los valores que te dan son muy especiales y que mejor sería hacerlo así también, un poco más mecánico. Depende de ti, depende del ejercicio. De que un trozo de aluminio impuro, ¿ah? Pesa 40 gramos. O sea, yo tengo un trozo de aluminio, pero que no es aluminio puro. Dentro de este trozo, ¿cuánto pesa todo el trozo? Pesa 40 gramos. Todo el trozo de aluminio pesa 40 gramos. Pero no es puro. O sea, hay una parte que oficialmente es de aluminio y otra parte que no lo es, que son tus impurezas, tu ganda. ¿Y qué es lo que va a reaccionar? De los 40 gramos que me están dando de toda esta cosa, ¿qué es lo que va a reaccionar? ¿Reaccionará a los 40? Piensa. No. No reacciona a los 40. No. ¿Qué reacciona, profe? Reacciona en una parte de los 40. ¿Cuánto? De repente 20, de repente 30, de repente 10, no sé. Pero sé que va a ser algo menor, pues, ¿no? Porque hay impurezas, pues, ¿no? Entonces, ya lo tengo claro, mapeado esto, ¿no? Yo sé que de los 40 que me dan, hay una parte que va a reaccionar, ¿no? Ya, pero esa parte ¿se podría calcular? Sí, claro que se puede calcular esa parte, pero no de acá, pues, sino puedo hacer un proceso de retroceso. Entonces, recuerda que la masa que yo voy a calcular de aluminio se obtiene de una regla de 3 entre él con él, él con él, él con él, con el que me den, pues, ¿no? Entonces, y esa masa que voy a obtener es la masa que reacciona, por lo tanto es la masa pura. Y ya con eso podría comparar. Por ejemplo, imagínate que esta masa que obtengo sale 20 gramos. Ya, entonces, de aluminio, lo puro era 20 gramos. Y como todo era 40 gramos, yo tengo 20 de 40. ¿Qué porcentaje es 20 de 40? Es el 50%. ¿No? 50. Entonces, 50. tengo que afirmar que la pureza, el porcentaje de pureza de aluminio en esta muestra de 40 gramos es el 50%. ¿No? Pero para eso necesito conocer este valor, pues sin eso no puedo avanzar. Entonces, ahí entra ese criterio que te estoy diciendo, ¿no? Solamente la parte pura es lo que participa en la reacción. Y cuando te hablen de porcentaje de pureza, tienes que tener en mente de que te van a dar una muestra que tiene lo que necesito, más otra cosa más que es la parte impura. Leo el problema. El problema dice más allá. Fue disuelto con ácido nítrico, desprendiendo 11,2 litros de gas hidrógeno a condiciones normales. Tú y yo sabemos ya hasta el aburrimiento que una mol de cualquier gas, en este caso el gas hidrógeno, que es el que está acá, pues, ¿no? A condiciones normales siempre te ocupa 22,4 litros. Tú y yo sabemos. Pero el problema dice de que a condiciones normales, este gas de hidrógeno, ¿cuánto va a desprender? 11,2 litros. Haz un esfuerzo mental y dime, ¿cuántas moles requiero para eso? 0,5. Media mol, ¿no? 0,5, ¿no? Media mol, ¿no? Sí, Porque es la mitad, pues, ¿no? La mitad, entonces, la mitad de 1 sería 0,5 mol.
Entonces, entonces me está diciendo el problema que de él tengo 0,5 mol. Claro, eso te dice el problema. Y cuando te dan mol, ¿la mol con qué lo asocias? Con el coeficiente. Con el coeficiente. Un incauto dirá, profe, si no hay nada es 1. 1, pero espérate pues. Hemos cometido el error clásico de todo el mundo. Nos hemos lanzado a analizar el interior de la ecuación sin balancearla. No la hemos Mala balanceado. costumbre, no hagamos eso. ¿No? Aprende, no te equivoques como yo me equivoco. Hay que hacer el balance previo, pues, ¿no? Mira, como acá tiene NO3, acá tiene NO3, acá como son el triple de esto, yo voy a hacer esa travesura, le voy a poner 6. No el triple. ¿Por qué, profe? A ver, te voy a explicar por qué. Mi razonamiento es así. Si yo le meto 3, tendría 3 hidrógenos. Y esto en la vida va a formar 3 hidrógenos, pues. Porque ya tiene un número par, pues, ¿no? Va a ser un número par, pues, ¿no? Entonces, en vez de poner 3, pongo un número par que contenga el 3. El 6. Ahora sí. 6NO3, acá solamente hay 3. Le pongo un 2 para que haya 6 igual que acá. 6Hs. Le pongo un 3 para que hayan 6Hs. Y en aluminio son 2 aluminios, 2 aluminios. Y se acabó. Ahora sí. Ya está. Balanceado. Entonces, como son 0,5 mol de hidrógeno que he obtenido, tengo que asociarlo con el coeficiente que sería 3. Y como yo quiero la masa de aluminio, tengo que colocar la masa de aluminio en UMAS, ¿no? Recuerda que el aluminio pesa... ¿Te lo dan o no te lo dan? Sí, te lo dan. 27. 27 por 2, 54. Ahí está. Y aplico mi regla de 3. Pero, profe, ¿no le va a calcular el reactivo limitante? No. ¿Por qué? Porque el reactivo limitante y en exceso se calcula cuando te dan varios datos en los reactantes. No es el caso. Este es mi reactivo limitante de frente. Entonces, creo que ya debe estar esto ya listo. A ver, ayúdame, por favor. Tercia. ¿Cuánto es la tercera parte de esto? ¿18? 18, ¿no? Y 18 por la mitad de algo sería 9. Entonces la masa que me sale es 9. No sé si lo he hecho muy violento. No, está bien, ¿no? Acabo de determinar que la parte pura del aluminio es 9 gramos. O sea, de aluminio puro tengo 9 gramos. Entonces, acá tengo que determinar el porcentaje de pureza, ¿no? 9 es la parte pura de 40. Mi profe de aritmética me enseñó así. Si tú quieres calcular el porcentaje de un fragmento respecto al total, entonces pones la cantidad del fragmento, lo divides entre el total y por el 100%. Eso lo hacen los aritméticos, ¿no? Tal cual lo estoy haciendo, ¿no? El mismo principio. A ver, por favor, David, si fueras tan amable. ¿Cuánto es 90 entre 4? 90 entre 4. Claro, sería 45 entre 2. 22,5, ¿no? 22,5%. Esto se llama porcentaje de pureza. ¿Cómo es esto del rendimiento? Ya, nuevamente chapamos nuestra ecuación bandera. La más sencilla, el A más B genera C. Ya, y estos son datos reales, escucha. Esto es lo que realmente pasa en la vida cotidiana, bueno, no tan cotidiana, pero en la vida de industrias, en las grandes fábricas químicas, ocurre esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Ocurre este detalle que conmociona un poco, pero es parte de... Recuerda que los cálculos que vamos a hacer son experimentales, ¿eh? Esto se ve ya en el proceso mismo, cuando tú estás en la cancha, estás en el laboratorio, estás con tus reactivos y ves tus productos, ahí se ve todas estas cosas. ¿Qué se ha visto? Mira, imagínate que mis valores fijos son 20 con 30, mis valores fijos. Recuerda que los valores fijos son básicamente lo que se obtiene de las masas, ¿no? De las masas multiplicado por los coeficientes, ¿no? Esos son los fijos. Ya. ¿Qué esperamos obtener acá, amigos? ¿Qué esperamos? $50. 50. Eso es, escucha, eso es teórico, amigo. Eso es teórico. O sea, en teoría esperamos 50. ¿Eso qué significaría? Que este 20 con este 30 se consumen completamente dando 50. Y en este caso nosotros hablamos de una eficiencia del 100%. O sea, lo ideal, lo teórico, vamos a poner ideal,
Lo ideal, lo teórico, es de que 20 con 30, que son los valores fijos, se consuman completamente dándome 50. O sea, hay un consumo al 100% porque todo se consume. En aritmética el todo representa 100%. Ya. Entonces, el químico que se formó en las aulas de la universidad, él sabe las leyes, ¿no? Él espera que 20 con 30 me dé 50. Pero él hace la reacción, chapa A, chapa B, chapa exactamente 20 de A y 30 de B, los pone en un matraz donde ocurre la reacción y lo que va a obtener de producto se da con la sorpresa de que no es 50. ¿Cuánto obtiene de producto? En realidad lo que obtiene de producto es 25. Profe, ¿qué ocurrió acá? Ya, lo que ha ocurrido es lo que realmente ocurre, pues. Porque en la vida real, amigos, no existe un proceso que sea 100% eficiente, 100% efectivo. Eso no existe. En ninguna parte. Siempre hay una eficiencia, un rendimiento, incluso menor al 40%, que es lo usual. Tú agarras tu ventilador y ahí te bota. El ventilador tiene una eficiencia. Cada máquina, cada electrodoméstico tiene su eficiencia. Y ninguna te marca ni 100, ni 80, ni 70. Usualmente 50, 40, 30, 20. Su eficiencia. Así funciona. Entonces, esto de acá es lo que en la práctica, o en el laboratorio, o en donde se haya hecho la reacción, realmente ocurre, ¿no? Esperabas 50, pero obtuviste 25. Eso es lo real. Ojo, lo real solamente se analiza en los productos. Este análisis de la eficiencia se da en los productos. ¿Por qué, profe, en los productos y no en los reactantes? Porque para ver qué tan eficiente es, tú vas a comparar lo que debiste obtener con lo que obtuviste en realidad. ¿No? Eso es lo que pasa. Profe, ¿y si yo quisiera calcular mi porcentaje de eficiencia, se podrá? Mi rendimiento, o sea, el rendimiento o la eficiencia es un porcentaje, ¿no? O se determina en un porcentaje. ¿Se puede, profe? Sí. Si 50 es el 100%, 25, amigo, ¿cuánto será? 50%. Entonces, estamos ante una reacción cuya eficiencia, cuyo rendimiento es del 50%. Esta es la eficiencia o rendimiento. Suelen pedírtelo en los problemas o te lo suelen dar también. Cuando te los dan, a veces en las reacciones los ponen encima de la flechita o en el texto está escrito. Y recuerda que este análisis para el porcentaje de eficiencia o rendimiento se da solamente en los productos. Ahí se evalúa eso. Si en un proceso industrial se combina 340 gramos de esto, Dios, con 50 gramos de calcio, oye, qué interesante. ¿Qué significa esto, amigo? Antes de continuar, ¿qué significa esto? Háblame, ¿qué significa? Oye, si yo tengo en un ejercicio de una reacción química, tengo en los reactantes varias masas, ¿qué significa? ¿Nadie? Dios mío, no me han entendido. Que voy a tener que determinar quién es el reactivo Limitante y quién el es el exceso. Porque con el limitante nosotros trabajamos. Porque si acá me dan 50 gramos, de él es 40 por 5, 200, ¿no? Su valor fijo. De él me lo dan. ¿Cuánto me dan de esta cosa? 182 me dan de él, 182. Como es 182 por 1, 182. Entonces, yo puedo calcular la masa de él y la masa de él, por supuesto. ¿Cómo? De varias formas. Pero lo que yo sugiero es con relé 3, para hacerlo rápido. Pero como hay dos columnas, pues no voy a poder, pues. Porque van a salir... si trabajo con esta columna, me sale una masa y otra masa acá. Pero si hago la relé 3 con esta columna, me van a salir otros valores. Entonces tengo una complicación. Tengo que determinar con quién voy a hacer estos cálculos y para eso es el reactivo limitante. A ver, al toque nomás. 50 entre 200. Me parece que sale 0,25. Es un cuarto, ¿no? En cambio, 340 entre 182
me parece que sale 0,5 y tanto, ¿no? No, 0,4 y tanto, ¿no? Porque él es casi el doble de él, ¿no? Entonces en la división, no, estoy hablando cochinadas. Esto entre esto sale ¿cuánto? Sale más de 1,8. 1,86. Claro, bueno, entonces este sale 1, tanto, bueno, y este sale 0,25, eso sí lo tengo más claro, ¿no? Entonces, ya está, pues, este es mi reactivo limitante y este es mi reactivo en exceso. El exceso no me sirve para hacer regla de 3, el limitante sí. Ya. Y con esta columna de datos yo puedo calcular, sin temor a equivocarme, esta masa y esta masa. Lo voy a hacer una vez, ¿por qué no? A ver, ¿cuánto pesa el calcio con el oxígeno? 40,16, 56. A ver, por favor, colabora conmigo. 56 por 5, 280. ¿No? 280. Y en el caso del vanadio pesa 51. 51 por 2, 102. ¿Ya? Y acá me doy cuenta, porque con el reactivo limitante es con quien voy a trabajar, ¿no? Como esto es la cuarta parte, simplemente son cuartas partes. La cuarta parte de 280 es 70 gramos. Y la cuarta parte de 102 es 25,5. A ver, confírmame, por favor, si todos estamos bien. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Pero ten en cuenta de que como si tú lees, te habla de la eficiencia. Entonces, tú ten en cuenta que cuando tú aplicas tu regla de 3, aplicar este criterio aritmético que te enseñé al inicio, regla de 3, es calcular en este lado masas asumiendo que estamos al 100%. Eso es lo que está pasando. Ya, profe, usted me está diciendo de que al aplicar mi regla de 3 acá y encontrar esta masa es al 100%. Sí, las masas que tú obtienes de esa forma, con regla de 3, o haciendo sumas acá como te enseñé, esas masas son al 100%. Porque tú estás asumiendo de que todo esto reacciona y exactamente te da 70 de él y 25,5 de él. Eso es lo que tú estás asumiendo y eso es al 100%. O sea, tanto esta masa como esta masa están con una eficiencia del 100% de eficiencia. Pero en la vida real eso no existe. Y este tipo de problemas te lo hace ver. Mira lo que dice el problema. Y se obtuvo. O sea, lo que realmente obtuviste de vanadio no es 25,5 gramos, que es lo que tú esperabas o alucinabas, porque tú con la teoría al 100% esto es lo que debiste obtener. Pero no, el problema te dice, y se obtuvo 15,3 gramos de vanadio metálico. Eso es lo que realmente se obtuvo, dice el problema. Entonces, esto de acá es lo teórico, esto es en teoría, pero lo que realmente se obtuvo, lo real, ¿es cuánto? 15,3. Date cuenta que siempre lo real va a ser menos, pues. Te estoy diciendo que las eficiencias normalmente son menos del 50%, lo usual, ¿no? Profe, okay, no es posible obtener, si acá es 25,5, 30 acá, no, eso es imposible, tú estás asumiendo una eficiencia de más del 100%, eso no existe. Entonces siempre las cantidades de masas en los productos realmente son menores a lo teórico, siempre. Ya pues entonces, de esa manera puedo tener rendimiento, profe, sí, aplicas una regla de 3 acá y te sale. Alguien que fuera tan gentil y me diga cuánto sale, hay que multiplicar esto por esto y dividir entre esto. ¿Cuánto es 15,3 por 100 entre 25,5? A ver, alguien que sea tan amable, por favor. 15,3 por 100. 60. 60. ¿Clavado? 60. Por 100. Esa es la eficiencia o rendimiento. La clave sería la A. Ya, dice 540 gramos de aluminio. 540 gramos de aluminio. Si reacciona 540 gramos de aluminio, ¿con qué reacciona? Con exceso de ácido clorhídrico. O sea, te están diciendo ya que él es el reactivo en exceso, pues, ¿no? Por lo tanto, él debe ser reactivo limitante, ¿no? Obviamente con el dato voy a trabajar solamente. Y el rendimiento es del 80%. Me dan el rendimiento. ¿Ya? Entonces yo digo, si acá tengo 540 gramos, como él pesa 27 por 2, 54.
Puedo calcular la masa de él, claro, yo calcularía de él, si quisiera, la masa que se consume totalmente, pero como me dice de que esto va en exceso, obviamente hay esa masa más algo más, ¿no? Pues no me interesa porque obviamente no es nada de la pregunta, ¿no? Ya. Pero con esta columna de datos yo puedo calcular, pues, el dato de él, la masa de él y la masa de él. Puedo calcular los dos, obvio, con regla de 3, porque tengo el relativo limitante, ¿no? A ver, ¿qué me preguntan en el problema? Tiene que haber una pregunta. Determine la masa en gramos de cloruro de aluminio. O sea, él es el cloruro de aluminio. De él me pide la masa. Entonces, vamos a calcular la masa. ¿Cuánto es? Si quiero calcular la masa de él, a ver, ¿cuánto es la masa acá? Por favor, a ver si fueras tan amable. La masa en UMAS, porque recuerdo, si quiero más en gramos, necesito más en UMAS. A ver, ayúdeme, auxilio. 35.5 por 3 más 27 y todo por 2. A ver, ayuda. 27 más 35.5 por 3. A ver, ayúdame, por favor. ¿Ya la Nola? Ayuda. 27 más 35.5 que pesa cada cloro, pero pues son 3 cloros por 3. ¿Alguien, por favor, que no esté comiendo? 267 medios. Esto de acá tiene que multiplicarse por 2 todavía, por el coeficiente, no te olvides. ¿Cuánto sale todo? 267 saldría. 267. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Así que yo te creo a ti. No hay problema. 267. Entonces, 54 por 10... Esto por 10, la masa obtenida sería 2670 gramos, ¿no? Aplicando la regla de 3. Por 10, ya está. Pero recuerda de que esta masa, calculada por regla de 3 en la misma ecuación, es considerando una eficiencia del 100%, ¿no? Te lo expliqué. Pero el problema me dice de que la eficiencia, espérate un momentito, la eficiencia es 80, o sea, no es... Esto que has obtenido no es lo que realmente se obtiene. Lo que realmente se obtiene es con la verdadera eficiencia. Con 80. Entonces tú procesas, ¿no? Esto es lo que debí obtener supuestamente siendo idealista, ¿no? Al 100%. Pero lo que realmente obtengo es el 80%. Recuerda, esto es ideal, esto es real. La pregunta es obviamente lo real, lo que realmente has obtenido. Entonces, hagamos el cálculo para calcular la verdadera masa, la masa real. Esta le llaman masa teórica, le dicen, ¿no? ¿Cuánto es la masa real? Ahorita te sale, pues tienes que multiplicar, pues, ¿no? Esto por esto entre esto, ¿no? ¿Cuánto es eso? A ver. 2136. 2136. 2136. 136, ¿así? Sí, profe. Sí, profe. Gramos. Y ya está. ¿Cuál es la clave? La C, ¿no? La C. Y fíjate, este estaba en la clave A. El inocente, el que no entiende cómo se hace la eficiencia, obviamente tú ya sabes, marcaría la A, pues, ¿no? Y tendría ahí esa sensación. Y ese alumno dirá, oye, ¿y esto para qué me dieron? Parece que no se utiliza. No, sí se utiliza, ¿no? Es la eficiencia. Por si acaso, esta es la clave correcta.